Suscríbete a la Panterita. Clásico La Lupa. Sebastián Fernando Lamora en el Valle de Santula. En Sport Colombia. ¿Yo qué dije? Fernando Lamora, pero en la ciudad de Fernando Lamora, en el club Sport Colombia. Gracias por la corrección. No, porque Fernando Lamora, pues, club Fernando Lamora. No, y tenés razón, en el club Sport Emiliano Colombia de Getch. Fernando Lamora. Tenés razón. Por eso. A no confundirse. Capé. ¿De dónde viene? Del diario, del diccionario ilustrado que le daban a los niños antes. ¿Qué de qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué abreviatura de qué? De Capeluz. ¿Y quién era Capeluz? Tu mejor amigo, decía. En el ojo, brillante. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Iteguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Mucho ruido en la mesa ya, niño. Hoy es lunes. ¿Y qué querés que haga? Para mí lunes, martes, miércoles, Campeón, jueves, Paraguay viernes, sábado, campeón, todos los días son iguales. Paraguay campeón. Campeón, Paraguay. Este verano recorre sin límites con Shell. Todos los lunes puedes cargar la calidad de Shell con 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram y entérate de las estaciones adheridas. El precio bajo, calidad superior. Ayer hablamos la noche estamos en el vestuario Elvio Paolo Rosso, y esta mañana con cierta interferencia ya estuvieron Rodrigo y Gerardo, o sea, editando el tema con Carlos Jara Seguir, el técnico de la selección. ¿Tenés, Marcelo? Arrancamos primero con Elvio Paolo, de anoche en Fútbol de TV, y esta mañana en Urbana, el técnico de la selección. Si querés digo tu nombre o me callo a quien me escribió, pero la historia es así. Todo esto nació en un desayuno entre Paolo Rosso y el presidente de la APF. Vamos a contratar a Jara Seguir, fue el comentario del profesor a Harrison. ¿Y quién está? Pablo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo le va? Pablo me dice, Elvio. ¿Quién me dijo Pablo? Disculpame. ¿Cómo te va, Elvio? Un abrazo del aire, Elvio. ¿Cómo le va? Acá contento, no por tanto lo personal, sino por el pueblo que necesita alegría y bueno, queríamos regalarle esta alegría. Estoy recibiendo esto, mi querido Elvio Paola, muchas felicidades para vos, figura capital en esta presencia paraguaya, y dice a ti, todo esto nació en un desayuno entre Paolo Rosso y el presidente de la APF, vamos a contratar a Jara Seguir, fue el comentario que le hiciste a Robert Harrison. Sí, el nombre de Jara Seguir surgió un poco consensuado, y después yo me encargué de arroparlo, de ponerle los ayudantes de campo, el preparador físico, y me puse a disposición también. Así que ahí fuimos armando el cuerpo técnico, después hice las gestiones personales por amistad para traer los jugadores del exterior, y armamos el grupo con poca competencia, con poco entrenamiento, pero bueno, vinimos, yo creo que le había dicho, el primer objetivo era cumplir, no hacer ningún tipo de papelón. Sí, dijiste. El segundo era clasificar en la zona, y el tercero obviamente el premio mayor. Y creo que ahora terminado fuimos netamente superiores, fue el mejor equipo del torneo, no me cabe ninguna duda. Elvio, la pertenencia y el amor que se le tienen los muchachos a la selección, cuando le dijiste al Tata, dame Diego, que fue la gran figura, respetando a todos los que estaban, era un poco, permitime Diego, y te dijo el Tata, tratándose de Paraguay no hay problemas, porque también tenía presión de otros países por los jugadores que lo tenía en ese momento en Miami. Che, así, y el Tata es tan justo que me dijo, perdón de la palabra, ¿no? Pero dijo, me caga la vida, negro, porque si te lo doy a vos, como soy yo, le tengo que dar a todo. Y le dije, Tata, no sé cómo va a ser, pero a mí Diego Gómez me lo prestás. Y bueno, y después hice las gestiones con Ortigosa, con la gente de Huracán, con la gente de Argentinos Juniors, y bueno, fuimos trabajando en relación de amistad y incorporada, fuimos armando el plantel, y bueno, acá estamos, campeones, y sin ninguna duda, porque en un torneo tan corto sacamos 2 puntos de diferencia, 2 puntos a Argentina, y le sacamos a Brasil más, o sea que en un torneo corto es muy meritorio lo que hicieron estos muchachos. Tu presencia, decía el propio Carlos Jara Seguir, fue permanente con los muchachos, lo decía el técnico de la selección paraguaya. Muy ligado la presencia del propio Garnero, técnico de la absoluta, y el amor a la camiseta de la selección. Fundamental, Elvio. Acá yo le dije a los muchachos que no veníamos a hablar de plata, que el que hablaba de plata que se vaya. Acá queríamos por la gloria, por la camiseta.
El dinero después viene porque ellos se potencian con la selección. En la selección no, mientras yo sea coordinador, desde los 15 en adelante no vamos a reclamar dinero. La gloria después que venga el premio que venga, pero busquemos la gloria. Y bueno, lo están entendiendo. El fútbol empezó como un juego, después fue un deporte y ahora es un negocio, pero en la selección no es ningún negocio, es el honor, el orgullo. ¿Qué le das y qué te dieron? Acá las partes se dieron, comenzando con el Tata, donde hay una gran amistad, de lo que vos profesionalmente le das a la selección y lo que te devuelven los muchachos. Hay una química, como se dice, mucho afecto de parte, ¿no? Mucho entendimiento, en el buen sentido, de lo que propones y la respuesta que dan. Sí, hoy me sentí inmensamente reconocido, me alzaron los muchachos, y bueno, uno está grande y se pone más sensible, ¿no? Pero fue muy lindo todo. ¿A vos te gusta escribir esta historia? Que ya la estás haciendo, ¿no? No sé, yo trato de venir, trabajar con honestidad, juntar amigos, ser responsable, que yo darle alegría a un pueblo que me dio tanto, pero sobre todo tener buena relación con todos ustedes. Y vos dijiste, Elvio, que ya con la experiencia de la vida querías dejar un legado, algo tan capital y trascendental como es esto, los Juegos Olímpicos y ser campeones, Elvio. Sí, que no es poca cosa. Así que ahora seguiremos el festejo con los muchachos, le daremos las recomendaciones del caso, y seguimos adelante. Ahora volveremos a las funciones, tomaremos unos días de vacaciones y volvemos a las funciones. Así que bueno, Arturo, me voy para el vestuario que quedé solo. Bueno. Te agradezco, le mando un abrazo. Lo atendí por deferencia, pero bueno, permítame ir a festejar al vestuario. Gracias, muy amable. Permítame festejar en vestuario. Un abrazo grande. Gracias. Contanos, Carlos, disculpanos la hora, el festejo, lo que fue ayer. Las sensaciones que estás teniendo a la pregunta parece tan común la que te voy a hacer, pero que yo digo que te cala muy hondo, profundamente a vos, a título personal y con Albirroja, Carlos. Y muy agradecido con todos. No sale bien, muy agradecido con todos. Estoy muy feliz. Estos chicos, los jugadores dieron todo, dejaron todo en la cancha, partido tras partido. Se jugaron cada 3 días. Como te digo, hicieron su mejor esfuerzo. La gente, los muchachos se comprometieron a jugar los 7 partidos, los jugaron, se comprometieron a llevar. Es un grupo de mucho valor. Acá estamos ante una camada de jugadores que va a dejar historia también en el fútbol paraguayo. Estoy muy orgulloso de ellos, con toda la gente, el staff, los que me rodearon, los apoyos que recibí por todos lados. Estoy muy agradecido. ¿Y lo que fue ese vestuario terminado el partido? Con compañeros, estuvieron siempre. Carlos, el vestuario, ¿cómo fue? Partido tras partido era el tema, ¿no? Siempre el vestuario estuvo alegre, siempre el vestuario fue alegre. Un poquito ya al día siguiente estábamos pensando nuevamente en el partido siguiente. Cada partido especial, ¿qué te dijeron los muchachos? ¿Qué te le dijiste? Y todo lo que repercute en el país, la gran conquista, Carlos. Sí, la verdad que estamos muy contentos, como te dije, yo muy contento, mis colaboradores, mis jugadores, con la directiva, con todos estamos muy agradecidos, con ustedes mismos, por el apoyo constante que recibimos. No estábamos solos, 7 millones de personas que estaban alentando permanentemente, más la prensa que siempre estuvo colaborando o apoyando. No era fácil cada 3 días dar ese esfuerzo tremendo que hacían. Ellos lo cumplieron muy bien, se comprometieron a buscar ese título, lo consiguieron también la copa, lo llevamos. Entonces estamos ante un plantel enorme, espero que sea de mucha utilidad para el fútbol paraguayo, toda esta gente, y que sea de mucha utilidad para sus familiares también, porque ellos siempre tuvimos enfrente. Carlos, ¿cuál fue el partido más difícil? ¿El de ayer o todos por igual atendiendo lo que iba paso a paso? Recibimos muchos mensajes, Arturo, muchos mensajes no verbales, pero teníamos que sacar provecho de todo eso. No hicimos el 100 contra Chile y perdimos el partido. Yo decía que todos los partidos hay que jugar al 100 para sacar los resultados. Físicamente, ¿cómo se sintieron los muchachos con relación a esto? Hubo intensidad en todo, ¿no? Muy bien, porque fue el equipo que más corrió, el equipo más regular, el equipo que siempre estuvo haciendo su mejor esfuerzo, gran esfuerzo permanente. Si no estábamos bien, no aguantábamos, y los muchachos aguantaron perfectamente el trajín del torneo.
torneo, que es muy intenso. Este torneo es muy intenso, muy corto, muy intenso, que si se deja de estar uno, puede llevar uno en otro cuarto lugar. Y en la presencia paraguaya, y se juramentaron hacer una gran campaña, hablaste vos, Elvio, los muchachos, usando el buen sentido de la palabra, el amor a la camiseta, se juramentaron cumplir con la albirroja. Sí, le digo, estoy muy agradecido con Dani, que llegó a dar su arenga también. Yo le pedía que haga su arenga, San Martín, Villar. Ayer llegó el presidente Robert con sus palabras, con su presencia, nos prendió a todos, en fin, estuvimos todos en el mismo barco. Yo agradezco, y todo el mundo remando, Arturo. ¿Vos tenés una idea de todo lo que significó lo que te encuentran? Entonces yo pienso que se hizo un gran trabajo. ¿Perdón? No, yo te decía, la repercusión en Paraguay es notable. Vos sabés cuánto se necesitaba un título, una presencia en la Olimpiada, y vos sabés muy bien por lo anterior, y ahora se repite con tu conducción. Magnífico, Carlos. Gracias, Arturo, muchas gracias. Y estamos en eso, agradecer la oportunidad que me dieron. Carlos, en un momento dado tuviste que repetir varias veces el concepto de lo que es la selección con todos tus compañeros en esto de la implicancia y la incidencia que tiene la albirroja. Decía Elvio Paolo ayer, hay cosas que no se miden por dinero. Fue muy clara la posición de Elvio. Volver a las raíces, Carlos, volver a las raíces de nuestro fútbol. Y sí, el paraguayo es muy sacrificado, de mucha entrega. A veces el talento no cabe, pero se suple mucho con la entrega total, el carácter, la garra, en fin, muchas cosas que no se negocia. Eso sí, no, el paraguayo no negocia, nosotros nunca negociamos. No se puede negociar el carácter, la entrega, el ser aguerrido permanentemente, disputar todas las pelotas. Eso no se negocia, eso yo creo que se trae y se tiene que seguir haciendo, agregándole el talento, agregándole la posesión, agregándole muchas cosas, se enriquece uno, pero yo creo que esos detalles tiene que tener. El paraguayo siempre lo tuvo, la garra, la entrega, la rebeldía a perder. Entonces son cosas que acá apareció todo, gracias a Dios, aparecieron todos los muchachos, todos demostraron que sí estaban con muchas ganas de hacer historia. Carlos, con relación a los muchachos y el vestuario, digamos las imágenes, el gran festejo, incontenible. Sí, fue permanente, gracias a Dios. Todos los partidos terminábamos con un pequeño festejo, porque terminando al llegar al hotel ya estábamos pensando en el siguiente juego. Descansar, hidratarse, alimentarse bien. El sueño es importante también para estar entero el próximo partido, que era cada 3 días. Entonces los muchachos comprendieron perfectamente esto, hicieron el entrenamiento, famoso entrenamiento invisible, lo hicieron perfectamente. Carlos, con relación a lo que viene, y sabés que se puede incorporar 3 jugadores que pasaron la edad o que pasan la edad, pero yo te decía, y vos me decías, eso lo dejamos para más adelante, decías, para los Juegos Olímpicos. Y sí, ahora hay que disfrutar los refuerzos y todas esas cosas. Eso de repente más adelante se puede hacer. Ahora yo creo que tenemos que disfrutar, compartir con todo el país. Estamos llegando a las 5 de la mañana. Claro, están arribando mañana a las 5 de la mañana, Carlos. A las 5 primero y a las 6 el segundo. Son 2 vuelos en tandas distintas. Carlos, felicitaciones a todos los muchachos, te esperamos acá. El festejo es nacional, es global, con esta magnífica conquista de los Juegos Olímpicos como campeón. Un abrazo, Carlos. Nos estamos viendo ya. Muchas gracias. Gracias, Carlos Jara Zaguer, técnico de la selección sub-23. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Mirá, la vino el señor mexicano. Oye, güey, acá. ¿Vos sabés la historia? No sé la historia. ¿Sabés quién lo llevó a Carlos Jara al fútbol mexicano? Sí, ese sí sé. Andrés Vigo. Sí, señor. Es el único, casi el único empresario en aquel entonces. Brillante. Y también lo llevó a Eladio Vera. Eladio Vera, no, Carlito la rompió en México, queridísimo por la gente de Cruz Azul. Bueno, ¿puedo terminar lo que voy a contar? Sí. ¿Por qué me interrumpí? Porque me diste pie. Tenés razón. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cuenta la historia. Oirá la leca para hablar de Carlos Jara, o si no la gente joven no va a entender. O no quiere entender, o no quiere saber, porque le importa más el presente que el pasado. Fue tanto el éxito de Carlito Jara Zaguer en el Cruz Azul, al igual que Eladio Vera. Goleador en México, Eladio. Sí, jugaba en River.
Ahora creo que tiene una empresa de transporte. Sí, que trabaja, está ahí, accionista de una. A tanto llegó el éxito de Carlito Jara y Eladio Vera, porque no vamos a separar. Que en México le dice uno al otro, oye güey, le dice un dirigente a otro dirigente. Lo que nos dejó Carlos Jara y Eladio Vera. ¿Y qué pensaba hacer güey? Le dijo uno al otro güey. México. Vamos a Paraguay. Vamos a tener, ¿vos tenés contacto en Paraguay? Queremos premiar a los dos. ¿Vos sabés la historia? No. ¿Caso? ¿No sabés? No. Vende, güey. Cuando sos cliente bueno, tenés todo lo mejor del Banco Digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Banks, el banco digital de todos los paraguayos. Tienen esa satisfacción de ser doble campeón pasando tantos años. Vos podés ser 1 y 8 años, Sí. en 5 o 6 años. Pero 2 décadas. ¿Verdad? No, impresionante. Lo de Carlos Impresionante. Jara. Impresionante. Y el Terrible. amor y los muchachos y todo, ¿verdad? Terrible, terrible. ¿Eh? Sí. Y aparte es una persona que hacía poco yo me había reunido con él, había hablado y él se sentía como que le habían dado la espalda. O sea, ya le habían pasado al cuarto de retiro. Gastón Mendoza, ¿cuánto estuvo con Carlos Jara? Y él estuvo en varios clubes. En el 2007 en Soldamérica, Olimpia. Sí, en Olimpia. Soldamérica, 2007. Nacional, Después Olimpia. estuvo con el bueno de Gregorio Pérez. Olimpia también. En Olimpia, sí. Sí. Como estamos con el preparado físico que lo trae. ¿Por qué mezclamos? ¿Con qué estamos ahora? Vos mezclas. Y él Porque estaba Gastón con Mendoza- Carlos Aguirre. ¿Pero por qué mezclamos todo? Porque viene con Palermo. Palermo. Porque estuvo con Carlos Jara ayer. Sí, exactamente. Claro, Gastón fue preparador físico de estudiantes. Exactamente. Sí, señor. Y ¿por Él qué? es de La Plata. ¿Eh? Que él es de La Plata. Acá comenzó en Sport Colombia, Muy bien, en el equipo de Santula. muy bien, muy bien. Y yo dije, hoy Gastón Jiménez se enojó. Y me mandó un Tienes mensaje. razón, me agarró mío dormidito. Yo estaba a 9:30, me pone Santula, te puedo hablar. Y yo ya a 9:30 le dije, visto el teléfono 10:30, le dije, llamame. Y ahí lo que yo dije, Gastón Jiménez. Mil disculpas, Gastón Mendoza. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Medio desordenado el programa por culpa de usted, ¿eh? Desordenadito, ¿eh? Cuerpo técnico. Ayudante de campo, Daniel Leyes y Juan Ignacio Ayazo. ¿Lo conocen? No. Ellos están en Los Platense. preparadores físicos Gastón Mendoza, Marcos Ciapina y Esteban Herrera. El videoanálisis estará a cargo de Renato Cornejo y el entrenador arquero será Guillermo Álvarez. Esto cuando estaban en Platense. Ahora tenemos que ver cuánto vienen acá. Esta noche arriba. Sí. 22:50 el vuelo, 23. Así es. Palermo va a ser presentado mañana al mediodía. La mejor campaña de Palermo como entrenador, la de Platense. Sí, señor. Sí. Que perdió con Rosario. Anteriormente no había conseguido logros en su carrera como entrenador. Te hago una pregunta, Carlos, que si vos sos desordenado, fuimos la sub-20, a Palermo, y vos, Germán, y vos escuchá nomás, que vos cuando te recibiste de técnico vos, 2017. y no, pero para estar nomás, y no Sí, para... claro. Lo mismo que Chef. ¿no? Lo mismo que Benicio Ramón Martínez Franco. Ricardo F. F. también. Sí, pero Benicio Ramón Martínez Franco es de generación más antigua. Tiene que dirigir un día. Claro. Y le dice el jugador de fútbol en el caso de los técnicos y demás cosas. Carlos Jara ayer, él fue Carlos, no me diga, dice el chico 22, 19, 20 años, no sabe, no me diga si te digo. En los Olimpia hay que ver lo de Palermo. Como es cierto lo que dice Carlos, que los técnicos saben eso, cómo el jugador asume lo de Palermo. La responsabilidad no puede caer solamente en Palermo. Claro. Palermo no va a venir con la varita mágica para decir el asunto solucionado. Ujú. El jugador de fútbol debe ser consciente de eso. ¿O no es consciente? Sí. O el técnico tiene que caerte bien y después decir, voy a ver después. No, el técnico tiene que tomar decisiones y armar en el menor tiempo posible un equipo que funcione. Esa es su tarea. Cuando el menor tiempo le lleva para encontrar el equipo es mejor. Carlito Jara en esta plena olimpiada fue armando su equipo. Él hizo 1 o 2 modificaciones que fueron fundamentales. Pero un chico acordate que arrancó con Aranda de volante Cardoso, y el de Cardoso, Argentino a Argentino Junior y a Peralta, que para mí fue una de las claves de esta selección junto al arquero, y el central de Libertad, ¿cómo se llama? Flores. Y después le sacó a Cardoso y lo bajó a Peralta. Pero y ahí el equipo se hizo por más eso es fuerte. importante la enseñanza, Carlos Alberto, que dice con lo que vos, Nati, tenés en tu carrera. Una cosa es un chico de 18, 19, 20 años. Y otra cosa cuando te cuentan que esto pasa en Olimpia.
esto ocurre en Olimpia. Así se maneja Olimpia. Esa famosa frase, así se maneja Olimpia. Él viene en una situación muy comprometida por el puntaje de Olimpia y cómo juega Olimpia. Pero conoce. Sí, yo lo que quiero decir es que Olimpia, si vos me decías a qué Olimpia juega, yo te iba a distinguir acá, te iba a poner una condecoración. Olimpia no se sabe a qué juega. Miento, veo. Coincidimos. No se sabe a Coincidimos qué. todo. No, tratándose de Olimpia. Vos me decís, pone entrega, gaja, Es una falta de respeto a Chiquiarte que digan que Olimpia no se sabe a Hoy qué no el juega. Benigol. Y bueno, pero ¿cómo manejó el plantel? Espera. Propongo en esta mesa lo siguiente. ¿Vos sabés, Francisco López, a qué juega tu protegido? No, ya no, dejó de ser técnico. Pero esto protegido. No, Pero vos no lo estás ofendiendo, por No, eso sí, le pregunto sí. con mucho respeto. Intentó jugar de una forma. No, espera, Jaromina. Pero no sale. No vamos a Es hacer un- quilombo es un- por hacer. es Espera, un a esta altura de mi híbrido, carrera. Es un híbrido, es un... A esta altura de mi carrera, armar quilombo por armar quilombo no. Ser oportunista significa había seguir a todas las redes sociales porque putean cómo juega Olimpia. No voy a caer en esa tontería ni en esa boludez. Yo voy a decir lo que es mi ojo nomás. Nada más. Fue un riesgo para Aureliano Tomás, no tenía otro. Claro. No tenía otro. Conoce la casa, conoce. Empleado. La pregunta para Carlos quise. Cuando vos jugás, ¿cómo jugás en línea defensiva? Y se mantienen Benítez y Junior. ¿Es verdad? Sí. Bueno. Yo no sé cuál es la defensa más lenta, esta o la de Cerro. ¿Pueden decirme cuál de las dos defensas es más lenta? Las dos son lentas. No, esta. Están parejitas. No, las dos son lentas. La de Olimpia. Las dos son La de Olimpia es La peor. de Olimpia- veteranas, la de Olimpia- amigo. Mira los partidos nacionales e internacionales con su hierba pajarito premium y suave, hierba mate pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En Altagracia, Parque Hotel Tradicional, Cena de los Enamorados, chef especial, show musical, miércoles 14 de febrero, desde las 21 horas, pagando con tarjeta crédito familiar 30% de reintegro. Informes y reservas al 0986-400-550. Altagracia, Parque Hotel. Son diferentes maneras Que de jugar. la lentitud se disfraza. Claro, pues por eso viene la marcación intercalada, de darle vos siempre unos metros atrás de acuerdo a la característica de cada equipo. Ahora, cualquier defensa se va a ver lenta si juegan en línea y dejas espacio y que te meten la pelota atrás, porque cuando vos girás o perdés un segundo y el otro ya arrancó antes que vos, ya no le alcanzás más. Entonces, el problema de Olimpia y de Cerro pasa más por los jugadores, cómo llega el rival a enfrentar la última línea y la falta de confianza, porque hay un cruce buscando virtudes de Benítez, porque uno dice... Sí, ya sé, la que cruza hacia el Largo Sur. Ah, ¿viste que te diste cuenta? ¿Y por qué no me das cuenta? Y porque vos estás concentrado, ¿Pero qué porque tiene vos que estás ver? concentrado Y con llegó el bien, relator. con piernas cortas Sí, llegó. Sí, veloz. Ah, bueno, entonces no es lento. Yo dije una defensa muy... Por eso te digo, ahí estamos diferenciando hombre con funcionamiento. Sí, por eso te estamos escuchando, que es lo que dice, si no, pues no hubiera hablado. No, por eso te digo. Entonces no es que es lento el muchacho. Sino, yo te dije, ¿con cuál defensa te queda? ¿Tienen Laguna los dos? ¿Tienen Laguna los dos? ¿Dónde está el error? Me quedo con la de Cerro hoy. ¿Dónde está el error? Porque no intercalan. Porque no tienen volante que le hacen que lleguen con dificultad a la última línea. Llegan parados con pelota dominada con todo el tiempo. El gol que le hace... Tiró el centro que cabeceó Olimpia, el primer gol. Sanguina. Ayala. Nadie salió a achicar al que iba a centrar. Entonces, el otro picó solo. Bueno, y además se meten demasiado dentro del área. Viene Palermo y ayer le mandaron a la mierda, a tener grito ese en la tribuna, le mandaron a la mierda a Ariel Martínez, a Juguero, que creo que es la primera vez que le putean como le putearon, pidiendo un 9. Entonces nosotros preguntamos en esta mesa, ¿qué pasa? Y de rebote está Romero. Oscar Romero Olivo. Oscar Romero Olivo. Mira que puedo si quiere hablar. El pueblo no es soberano. El pueblo exitista. Pero muchas veces tiene razón. El tipo garchaba 100 mujeres una detrás de otra. ¿Sabía vos? Hizo una demostración en Iguazú. Quisieron conocerle a ese. No. El tipo puso, hago sexo con 100 mujeres distintas. El señor querido inolvidable Alberto Ayala. Me dijo, ¿cómo el hincha? Y... garchaba, le dije, perdón. Hace Wilurí. Pido mil disculpas. Wilurí hacía. No, en Wilurí. Y... hace el anuncio, eso me enseñó el querido Aurelito Ayala, mi cariño a toda la familia, a lo que dice Carlos, oirá la leca.
Y graficó bien el querido Aurelito Ayala. ¿Cómo es el hincha? Puso el aviso en el diario, 100 mujeres distintas, en redes sociales ahora, bolas y los perros. En el Ñuguazú, yo vinaba. Comienza una, pone el escenario, 2, 3, 4, y los perros comienzan a mensajearse. A la puta, me parece a mí, ya pone uno. Esa es la vanidad. El otro llega a 17, 18 y el pueblo se enloquece. Una detrás de otra. Aurelito Ayala me contó. Llega a 30, 32, 33, le cantaban Pacha Querida, Somos tu Esperanza, Villa General, La Ferrochón, Viva Oviedo, Un Quilón, Partido Liberal, Radical. Yo vinaba, aparecían los estos que tienden en pilotines. Vendían pilotines, se enloquecieron la guita, llegó a 45, 50, 66, 70, los perros, extraordinario, gritaban, se abrazaban todos, llegó a 80, 82, cada vez mejor, ya no se podía pasar por Ñuguazú. Un quilombo, los helicópteros, filmaciones, redes sociales, llegó a 98. Locura, se tiraban en el piso, una locura, 100 mujeres seguidas, 99, ya ponían fanfarria, Pacha Querida, el himno nacional paraguayo, ese Pacha Querida, Somos tu Esperanza, trompeta, y cuando llega, y lo dije así con mucho respeto, al final no se molesten conmigo, pido mil disculpas, no se molesten, y cuando llega la última, el tipo cae, ¡pum! ¿Sabes lo que le gritaron? ¡Puto! 99 seguidas, ¡ese es el hincha! Ese es el hincha. Ayer le cargó, cuando era hincha, el volante de Cerro, el que juega, Peralta. Peralta. Le cargó a Diego Barreto. Sí. Por culpa del gol contra Santos en el 3-3 al palo derecho. Sí. Vivo con broma, pero al final fue así. Bueno, y ese es el hincha. Al preparador de arqueros le hace recordar lo de Santos de Brasil, el gol que le hace al palo derecho. No te perdono lo de Santos. No te perdono, le dice el hincha. Y el chico ¿qué edad tenía en él? 2011. 2011 fue eso. ¿Y qué edad tenía? La criatura. 2011 tenía 6, 7 años. Y se puso de hincha contra Barreto. Ese es el hincha. Ayer le gritaron los hinchas en preferencia. Escuchen. ¡Inútiles! ¡Un técnico después de bueno le pudiste ganar, carajo! ¡A Jubero! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Miguel Martínez! ¡La liga en miedo! ¡El número 9, carajo! ¡Renuncie todo, carajo! ¡Inútiles! ¡Carajo! ¡Vuelta, equipo! A Jubero y al doctor Ariel Martínez. Escucho que le dice de todo la gente. La preferencia. Si estos eran los de la gradería, guasos ahí, ordinario. Esto es la preferencia, el chuchaque entre comillas adentro. Y se dieron una vuelta y ligaron los dos. Por otra vez lo que le dicen a Martínez, vicepresidente de Cerro, Jubero y Oscar Romero ligó. ¿Qué tiene que ver Oscar Romero? A Jubero y al doctor Ariel Martínez. Escucho que le dice de todo la gente. ¡Renunciar de puerco! ¡No, con mierda, carajo! Se respondió. ¡Es bárbaro! ¡Martínez! ¡Andate a tu casa, carajo! ¡No tenés vergüenza! ¡Que me hace reír aquí! ¡No tenés vergüenza! Para Jubero y para Ariel Martínez. Y ahora el doctor Ariel Martínez dice algo. Aquello le dice mercenario, pero estamos todos locos. Sí, Oscar ya decía, mercenario. A él, pero ¿qué fue? Son hinchas. Lo único rescatable
para analizar, piden el 9. Yo ese tema no me quiero tocar. Porque no voy a tocar los otros. No, pero el otro no tiene fuerza ninguna, no debería tener fuerza. ¿Cómo no va a tener? No pero si vos te vas a guiar por las redes sociales o por pero ¿cómo si esto no es redes sociales? No, o por se manifiesta el hincha y vos tomar decisiones de acuerdo a eso. No, pero Oscar Romero hizo porque digo, mercenario le dicen a Oscar Romero, estamos todos locos. El bueno de Oscar Ligó gratis. El bueno de Oscar Ligó gratis. Y bueno, pues no tenés que por qué hacer caso, sino podés estar pendiente de lo que dice. No, eso es cierto. Olimpia estuvo pendiente cuando le sacó a Garnero, después mal sacado, y mirá lo que le pasó después. Y la gente desubicada, exitista, tiene más fuerza, pero si la directiva, si le haces caso, está mal. Garnero no le condenó los 7 cambios. ¿O eso dónde fue? Eso fue Cubero fue el de los 7 cambios. Garnero perdió un partido y quedó fuera de la Copa y de la Sudamericana, 1-0 de local. Pero ahí le dieron el respaldo. Va y pierde en Villarrica, 3-2 sobre la hora con 10 jugadores, y ahí le sacan. Porque no lo sacaron antes. Y en esta semana, y cuando perdió, la presión de las redes hizo que le sacaran. Paiva arregló ahora su presencia en Chile, ¿verdad? Hablando del 9, porque está fascinado con el 9, porque Carlos quise. En tu vida no sé si alguna vez fuiste 9. Sí, comencé de 9. Y bueno, y terminaste como volante central. La pregunta fue inteligente. No caminaste como 9. Ocurre lo siguiente. Prato le dio una paliza, y me incluyo. Yo tenía otra idea y me enseñó. Bueno, yo lo he visto, uno que anduvo bien, el otro no anduvo bien, y anduvo bien antes de ayer. Y te enseña, Prato, cómo hacer un pase, cómo pegar al arco. El movimiento previo al gol que hace, que él se mete para después salir para evitar entonces en Olimpia los 9 le van a mirar así. Es más, él confesó porque habló después del partido que no le gusta jugar el 9. Sí, claro, que quiere ser segundo. Que le gusta él arranca más atrás. Quiere ser el segundo. Ya no me gusta ir al choque. Entonces, ahora viene Palermo, hablando de los 9. Pavilla se fue, ¿verdad? Sí. Bruera está con dengue. Bruera. Sí. Parsacú viene esta noche, mañana a las 5 o a las 6 de la mañana hay 2 vuelos de Venezuela. Se va a acoplar. Después, a Matías Almeida lo borraron. Sí, la vez pasada no estuvo ni en la banca. Lo borraron. Y después que no queda Olimpia. Y después tiene Aarón Páez, que estuvo suplente. Deli González queda fuera un mes. Sí. Entonces vos decís, ¿cómo se juega con el 9? ¿Qué es lo que se pretende cuando dice trae un 9? Pues la hinchada. ¿Y qué es lo que va a hacer con el 9 Cerro? ¿Qué es lo que va a hacer Cerro con el 9? Explícanos. Hablando del 9, porque Olimpia ya encontró el 9, Prato. No es 9. Es que no es 9 área, es... Ya sabemos, niño, que baja, se mete, no es mal inquilino del área. El 9 tradicional como comienza a desaparecer. La referencia. Ya no es más claro, Francisco. Sí, hoy tenés que... Entonces yo digo 9 porque es el 9. Ayer Tacuara hizo su peor partido en Libertad en los últimos tiempos. Bueno, él es 9. Muy bien. Y Roque Santa Cruz demostró cómo se corre. Roque en el segundo tiempo le demostró a Tacuara cómo hay que correr con la pelota. Y vos me decís, no le puede enseñar a Tacuara. Son cosas distintas. Entonces la pregunta es, Carlos que dice físico de cada uno. Bueno, Carlos que dice obsesionado con el 9. Y Carlos que dice obsesionado con por Cerro. ¿Y quién? No quiero ser grosero. ¿Por qué no? Es el 9, no es que te va a solucionar. No. Primero va a venir Peralta a ocupar su lugar que le corresponde en Cerro. Sí. Primero, luego Cerro necesita al volante central que no Huerecoy no tiene. Y ese es Peralta. Por eso queda tan expuesta a los centrales. ¿Quién pierde el puesto? ¿Tiene ese volante central? ¿Quién pierde el puesto? ¿Y Carrascal? ¿Quién va a perder el puesto? Si él no es volante central. Lógico que se va a ir. Peralta es mejor que cualquiera de lo que está jugando hoy en día. ¿Quién te va a pisar? Que te ganador positivo. Sí. ¿Y quién te va a pisar el área? ¿De qué es lo que de los volantes. ¿De qué es lo que está hablando vos? Y Carrascal pero no es que aquí se quiere 9. No entendemos. Parece que no me entiende. Claro que entiendo. Me pone nervioso hoy. Hoy nomás. A la puta. Recárgate energía y vitalidad con Puff Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Puff Energy. Calidad de tipo. Hablamos de los 9. ¿Noguera en qué puesto juega? Hace esa función, 9, delantero. Hizo 3 goles en la reserva. ¿Quién Noguera? El de Gremio. El de Gremio. Bueno. Aarón Páez. Él es 9, grandote, 1.88. Barça vuelve ahora. Palermo, 9. Entonces, Barça vuelve, acabamos de decir. Entonces vos en Olimpia Prato, pero esta mesa dice, no, es 9 es el ¿Prato con quién más? Carlos Quise comenzó con que Cerro necesita 9. Sí. Y Prato vino en Olimpia porque Olimpia necesitaba 9 con lo que tenía. Es lectura comprensiva. Olimpia tiene 5-9 y le trae a Prato.
Cerro tiene 5, 9, 4, 9 y busca 9. Mirando la versión de ayer a Cerro le faltó 9, 10, 11 y 12. Varios lugares, o sea, es la versión de Cerro, no es solo el 9. Acá lo No. que es de más a menos. Vamos por parte. Vamos. ¿Cómo se va desinflando? Esa es la situación. A mí me, Vamos por parte. ¿Ustedes creen que Carrizo es un gran jugador? Estamos, un fenómeno. Yo no, Carlos, yo no. Espera, Nunca, bueno, está bien. nunca me gustó Carrizo. Voy a hablar. Vos escuchaste que nosotros dijimos fenómeno. No, fenómeno, pero que el concepto Sí, es que que es una técnicamente bueno. Ahora, quiere decir que es un creativo que no tiene nadie, Olimpia no tiene, ese creativo, Libertad no tiene, cuando se fue Gómez, y entonces en el fútbol paraguayo que pelean en el campeonato Cerro tiene el creativo. Además tiene un punta por afuera, que es desequilibrante, como Cecilio Domínguez, y tiene un punta por derecha, que es desequilibrante, que puede ser desequilibrante si se pone en forma, como es Iturbe. Entonces el 9 que no le funciona a un equipo como Cerro, que es capaz de generarte, que toca lindo, que tiene dos laterales que se van, olvídate lo de ayer, que tienen buena pegada, que cruzan bien. Valdés jugó central por derecha. Valdés jugó sí, pero a la derecha jugó. Y bueno, pero se va a y caer. por eso tuvo problema con Melgarejo. Y entonces tiene todo para desbordar, para conseguir el desborde. Le falta un finalizador. Churín no es un jugador Churín es más parecido a Prato que a otra cosa. Le gusta salir, jugar, y de por ahí no llega al área. Entonces, para que Churín se luzca, para que te rinda, vos necesitas otro 9. Pasa con eso. No hay necesidad. Ahí está la pizarra. Sí. Acá está yo, canal 9. Y otra Valdés juega acá. ¿Cuál es la línea de costado? Acá no juega acá Valdés. ¿Cuál es la línea Valdés de costado? juega esa línea de 3 bolas. Esa línea. Esa línea de 3 bolas. Espera, no me vaya a convencer lo que ve mi ojo. Vamos, llaman por video y dedicarle. Traerle la línea de 4 de Cerro Valdés. Vae, Morelia, Zamendia. ¿Sabe qué? ¿Y qué hace este? Se mete acá. Ajá, línea de 3. Esta es la línea de costado. No jugó ahí, no jugó de lateral, jugó acá. No jugó acá. Sí, pero igual se iba ahí. Y claro que ¿Dónde le deja pagando Lorenzo Melgarejo? Esa es la función de un central por derecha, de una línea de 3. Por eso siempre dijimos. ¿Dónde le paga? Costado del área. ¿Dónde le deja mal a Valdés? En esa jugada sobre la línea. Al costado, es normal. Y esa jugada se iba a requechar más. Porque espera, no vamos a explicar. ¿Explica? Bueno, en la línea de 3, acordate lo que te digo. Sí, a la derecha, cuando van por el no va a bajar Enzo. Para el costado, ponele que no baje Enzo. No va a bajar. Que es normal que no baje si la pelota viene por su lado. Lo ideal es que baje, pero normalmente si la pelota viene por su lado es que se perdió la pelota en esa zona del ataque. Entonces, el que tiene que cerrar, sí o sí, es Arzamendia. En esa jugada la línea de 3, cuando el rival tiene la pelota, se convierte sí o sí en 4, si ya hay gente en terreno rival. En línea de 4 o en línea de 5. Estamos. En ese momento no estaba Jiménez, se tiene que ir al costado, por eso en línea de 3. A la línea de 3 no te conviene. En la línea de 3. Vos ligaste 5 con línea de 3. Sí, porque cometí un error. Pero ligaste 5. A mí no me venga con que yo quise inventar. No. No conocemos. No. Vos ligaste 5 con línea de 3 porque fuiste un atrevido. Claro, porque tenía que experimentar en aquella época. Y después no ligaste 5. Sí. Y después. Y Cerro con esa base línea de 3. Y en los libros no te decían que para. En los libros no te decía que para hacer línea de 3 tienen que ser 3 centrales. Yo quise hacer línea de 3 con un lateral, Teófilo Barrio, y así me fue. Y así te fue. No ligaste 5. 5-1. Pero en la reserva, pero aprendí. Pero ligaste 5 porque quedaste con 10. Aprendí. Jugó de valiente. Pues. Me expulsaron uno en la clásico. Dice Carlos Quise, muchacho, le dice, no sé quién es tu ayudante. Vamos a hacer un stopper y 2 líberos. Vamos a jugar con línea de 3. Vamos a empatar. Ligaste 5. Sí. Asismencia está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Pache, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @asismenpy. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Volvemos. En toda línea de 3, que tiene que ser de 3 centrales, los 2 centrales que marcan tienen que tener capacidad de poder irse al lateral, o si no, no podés armar.
Porque si no sabe ir, como el caso de Morel, hacia el lado izquierdo o Baez, Cerro va a tener muchas más complicaciones que el lado de Valdés. Si Valdés se abre porque no volvió Jiménez la jugada por ese lado, Arzamendia tiene que cerrar detrás de Morel. Y el que se convierte en central por derecha, en ese caso, es Baez. Entonces, en ese momento, cuando le están atacando, sería el lateral Valdés, Baez, Morel y Arzamendia. Pero vos tenés que tener agilidad para hacer línea de 3 con lo que querés. Sí, pero el espacio es muy grande y cuando tiene posesión el rival tenés que reagruparte. El fútbol es relevo constante. Si vos volvés lento, vas a encontrar espacio. Acordate que tiene 65 de ancho, 25 metros para cada jugador, 22. Es mucho. La línea de 3 necesita mucho trabajo también, Carlos. No podés así, porque Cerro no viene jugando nunca con 3 y juega junto con Libertad. Tu línea de 3, te hago una pregunta. Tienen que ser rápidos y saber salir a los costados, como dice Carlos, pero rápido. Tu vida y vuelta de los costados. Arzamendia tiene velocidad y te va a llegar. Sí, él sí. Yo delantero sé dónde está la deficiencia del rival. No hace falta que el técnico te diga. Te hago una pregunta, Carlos Quise. Vos que te enamoraste de Carlos Arrúa. Sí, futbolísticamente hablando, que era fuera del clásico. Derly González fuera del clásico. ¿Y qué va a hacer Palermo en el clásico? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Felicidades, ¿cómo andás, Ronaldo? Buen día, muchísimas gracias. Bien, bien. ¿Y vos? Bien, lo que está sintiendo usted. La pregunta está de más. El título de campeón en el preolímpico rumbo a París. Bueno, una manera de decir, ya instalado en París próximamente. Contanos, Rolando de Jesús. Sí, claro, es algo hermoso, un orgullo enorme para nosotros representar y dejar en lo más alto a nuestro país. Fueron de a poco creciendo futbolísticamente, conociéndose. Así fue, Ronaldo, la historia de esta sub-23. Sí, o sea, tuvimos poco tiempo, pero a pesar del poco tiempo que tuvimos, la unidad del grupo se vio reflejado desde el inicio y gracias a eso se nos dio todo y pudimos llegar al objetivo tan deseado. Un segundo. Sí, Ronaldo, contanos esa emoción del final porque termina el partido y la cámara te hace un plano llorando, imaginamos un montón de cosas pasaban por tu cabeza en ese momento con el objetivo cumplido. Sí, claro, o sea, no solamente el hecho de salir campeones, sino que en ese momento se te viene toda la cabeza desde el trabajo de casi 10 a 15 años, desde los 15 años que venís trabajando y realmente me pasó millones de cosas y por la emoción no me pude contener y es también un desahogo en el momento, también más por la felicidad y por la emoción, obviamente. Sí, aparte en tu caso, Ronaldo, hay que recordar, a vos te tocó salir a préstamo a jugar en Intermedia antes de volver a Cerro Porteño y tener esta oportunidad en el último semestre que te abrió las puertas al preolímpico. O sea, hay mucho de sacrificio también en lo tuyo que seguramente habrá pasado por tu mente. Sí, claro, o sea, yo trabajé, me dediqué a esto porque me gusta el deporte, pero también sabiendo de que iba a haber momentos malos y momentos no tan malos y también momentos buenos, obviamente. A mí me tocó, como dijiste, ir a Intermedia, me tocó descender, inclusive la Intermedia me tocó pasar por muchos momentos desagradables para un futbolista, obviamente, pero gracias a mi familia, obviamente, a mi novia también, que siempre estuvo conmigo, pude mantenerme firme y poder seguir trabajando y gracias al trabajo, al esfuerzo mío también, a lo último se me dio y tuve la oportunidad de estar acá y ahora puedo decir que soy campeón. Ronaldo, y lo último, Jara Zaguier, la ascendencia ahí que tiene con el grupo, el cariño, el respeto, la admiración que se ganó con ustedes en este tiempo en el preolímpico.
No, y la verdad que es una grandísima persona, el profesor es excelente, es muy, como, o sea, diciendo así, Guarani Tepe, arriero por tetea, y eso es lo que uno también te busca, ese, que sean amistosos, que sean así, es muy cálido una grandísima persona, señor. Felicitaciones, Ronaldo, y les esperamos por aquí el día de mañana. Gracias por el tiempo. Buen regreso. Dale, muchas gracias. Ronaldo, sí, señor. Ferropar a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Palermo no va a hablar, Edgar Cantelón, Gerardo está gestionando, está con el que le maneja la parte de prensa. Llega a las 23. Va a ser presentado mañana al mediodía. Sí. Y a las 18:30 se va a la villa. Y a conocer a los muchachos. Después tiene conocidos los argentinos y demás cosas que él ya sabe, los connacionales, Palermo. Pero me parece que es el compromiso que asume más grande en su carrera como técnico. Y de todos los clubes que dirigió, va a ser el equipo más glorioso que va a dirigir, el que más grande, porque estuvo a un paso de agarrar Boca, si llegaba Macri a la presidencia, pero como no se dio, yo creo que Olimpia hoy está en ese rango, con el equipo más grande que va a dirigir. La ventaja que uno puede suponer que tiene al agarrar a Olimpia en crisis es que él estuvo en el vestuario de Boca y conoce de crisis. Exacto. Eso le puede servir para manejar ese vestuario a corto plazo y tomar decisiones. Carlos Aitor, digo bien, sí. Aitor, sí. Es el que le va a decir así. Claro, él le va a dar la información, pero después va a ir comprobando, guiado o teniendo esa base de información, y después se va a ir dando. ¿Y vos si sos Palermo? ¿Qué? No, tratame bien. Sí, te pregunto. Y te dicen, va a dirigir usted, se va a poner en la banca. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. ¿Y vos? ¿Con la experiencia que tiene Palermo, sí? Los técnicos, hablo de técnico, ¿vos recibido en qué año? 2017. ¿Y sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Usted que demostrar que asumir la ¿Qué es lo que va a responsabilizar? Si el partido el sábado. ¿Y qué tiene que mañana ver? martes, tiene miércoles, jueves y ya está. No saben ni lo que va a hacer. ¿Para qué se va? ¿Vos? Y para mí debería agarrar la responsabilidad. Ya viene y tiene que dirigir. Y la responsabilidad no es tuya, pues. Y sí, pero ahí sobre la marcha ve y tratar de arreglar. Al tomar el mando ya es tuyo. Claro, tiempo de trabajar no va a tener porque hay pocos días. Claro, pero ahí estos días son de tocarle la fibra al jugador. El desorden en Olimpia si es así. No. Pero la responsabilidad. Y déjame a creer lo que creo. Está bien. No es Palermo, el orden en Olimpia se expone. Sí, pero ya al arreglar ya se expone. Ya sabe el club que no, viene. Ya saben que vos podés decir, bueno, tiene todo para ganar. ¿Quién es lo que tiene para ganar? Palermo. ¿Con quién? Y con Olimpia. Olimpia tiene que arreglar su casa futbolísticamente primero. Y lo va a arreglar Palermo. Él tiene magia, No es mago, pero va a futbolísticamente sí lo puede arreglar. Puede venir, cae bien, entra bien, llega desde lo anímico al equipo. Ahí está, Pancho. Esos 3 días es más lo anímico que en campo. Porque llega tiene pocos días. Hace un golpe anímico. Y con el tiempo va a ir ordenando las cosas. ¿Sabes que el desempeño todavía no es? No te amigo, guiar por estos señores. Te iba a poner una pregunta. Vos, Víctor Millennial. No, que yo tengo mi duda. Y vos tenés siempre tu duda. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Ya se sabe que el rendimiento del Superclásico no va a ser su responsabilidad. Se presume que Palermo sabe lo que pasa en Olimpia. Claro que sabe. Sabe a dónde viene. Todo el plantel que tiene. Su primer informante, y no es Teleshow, se llama Prato. Seguramente. Richard. ¿Y qué habilidad tiene con Richard? Ninguna, pero vas a hablar con el capitán de equipo y... ¿Con quién? Richard no está jugando. Pero con Prato seguramente habrá hablado por teléfono. Con Prato habrá hablado. Aparte porque tiene amigo representante. El mismo representante. Yo no digo que sea un yaguaíle que esté contando. Prato dio una muestra de su capacidad profesional. Ustedes en Tigo le entrevistaron y nosotros pusimos al aire con Carlos Quisebo y Rubén Darío. La manera como habló, cómo se expresó, nada de vanidad. Me dirá, no tiene ni un prestigio ganado. Qué bien se refirió. Olimpia arranca desde atrás. Primero tiene que decirle Palermo Alveira, ¿cómo está? ¿Cómo se llama Alveira? Gastón. ¿Cómo está Gastón? Primero Alveira desde el fondo. Tiene que recuperar afuera, hacer lo que es.
porque es mucho más para Palermo y Olimpia que para Bernal y Cerro. Porque Olimpia a partir de ahora tiene una nueva historia futbolística. Le sacaron a Chiqui. No es que Chiqui renunció. Entonces hay muchas cosas en Olimpia. Comenzar a hablar. Richard le va a preguntar, discúlpame Carlos Quise, le va a decir Palermo, decime, che, perdón, ¿a dónde te conviene jugar más a vos? No. ¿No le vas a decir ni así? No. ¿Qué pasa con el plantel? Otra pregunta. ¿Vos dijiste, qué dijiste, Richard? ¿Ortiz? De la ascendencia que tiene. ¿Hace cuánto que no juega? 3 fechas, 2 fechas. Para la cera. Se lo está guardando para el Primero clásico. Richard en el banco. Primero Richard Ortiz. Hay que cuidarlo en Olimpia y en el banco. Hace 3 fechas que no juega. Si está sano, tiene que jugar. No se puede. No, porque no hay término medio. Es un jugador que tiene No. que ganar Nivel de los volantes. En el fútbol no hay término medio. un Si líder. Richard está, El líder es Richard. Si Richard está sano, tiene que jugar. Exactamente. No hay Se lo manera. está guardando Ahora, para el O superclásico. si no le estás mintiendo a él, ¿A quién? le estás mintiendo a la gente, ¿A quién? al jugador. El jugador, si está sano y es tu titular, tiene que jugar. Te hago una pregunta, Carlos Alberto Quise. La que quieras. ¿Qué pasa con Derlis? ¿Por qué se lastimó? Muscular. ¿Y después? Derlis muscular. ¿Y qué pasó con Arrúa Richard? muscular. ¿Y qué pasó con Richard afuera? ¿Qué dijimos También antes del muscular, partido? Richard. ¿Y en qué estamos entonces? ¿Y qué Y a un dijimos jugador antes? que está parado, pero le va a decir, mira, sabe que va a cruzar, va a hacer una asistencia a 40 metros en la media cancha y de ahí no va a salir, por el bien de Richard, mi palabra. No es Richard Ortiz de antes. No, lo tienen que arropar. Ya, bueno. Él solo no puede él. Lo tienen que Pero arropar. hay que ver en la primera práctica que debe haber cosas. No va a corregir todo lo que quiera, pero va a corregir 2 o 3 detalles. 2 o 3 Si el puntos. 9... Los otros nomás tienen Olimpia. No, pero esta así de vez para urgencia. el clásico de Claro. urgencia. Ve que el 9 rival en la práctica recibe la pelota y tanto Benito, Salcedo estaba habilitado. Salcedo. Supuestamente vuelve. Sí, Bueno. 2 partidos de suspensión. Sí, Bueno, creo o que- Salcedo y Barreto retrocede, el tocar el silbato y dice, hey, ve, ¿cómo es? Claro. Ahí ya corrige una falla. Después el que nadie salta en el medio cuando viene el saque después largo del arquero. Lo otro, tiene la pelota el volante y los laterales están detrás de la línea de la pelota. Me imagino que Palermo le va a decir, hey, Ficción. esto es Olimpia, papá, andate. Es ficción. No, no es ficción. ¿Qué es la ficción? ¿Sabe realidad. por qué? ¿Sabe por qué es ficción? ¿Vos quién sos? Yo soy Palermo, ¿vos quién sos? Paraguarí. ¿Puedo hacer? No, Paraguarí no Título sos. Román. Yo te diré una, no, hablando allá a nivel, Ah. te voy a decir, dígame una cosa, ¿quién es? Mbappé. Dígame una cosa, vengo a conocer la casa. Adelante. ¿Va a hablar personalmente? Por favor. Marcelo Pérez, en línea, otro de los campeones preolímpicos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy feliz por lo que logramos ayer y no tengo palabras para expresar. Marcelo, y van a ir dimensionando con el correr del tiempo que quedan en la historia. Serán nombres recordados por muchas generaciones. Un título preolímpico a Paraguay no se le da todos los días ser campeón a nivel de selección. ¿Y ustedes lo lograron, Marcelo? Así es. Desde el primer día vinimos en busca de eso, de hacer historia, y lo logramos. Gracias a Dios. Marcelo, por sobre todo la convicción que presentaron a lo largo del preolímpico, porque sabían que quizás antes de empezar no eran ustedes favoritos, pero después fueron ganando y potenciando el plantel, por sobre todo resaltando esa unidad. Claro. Nosotros sabíamos que no iba a ser nada fácil por el grupo que nos tocó lo más fuerte, pero gracias a Dios pudimos pelear y hacerle partido a cada uno. Y lo último, Marcelo, sobre tu gol ayer, el gol más importante que hasta aquí convertiste, ¿te parece? Sí, gracias a Dios ayer pude llegar al gol. Estoy muy feliz por eso y nada. Felicitaciones, Marcelo, gracias por el tiempo. Sí, muchísimas gracias.
Marcelo Pérez, autor del segundo gol ayer de la Albirroja. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en viajes de Covía, Luque, Sambre y Ta. Fines de semana de febrero, Bancopp crece desde la raíz. Palermo. ¿Y vos qué sos? Junior Barreto. No, yo no estoy hablando contigo personalmente. Primero voy a saber quiénes son ustedes. Alguien me va a tener que decir. Derli, ¿por qué no juega? Yo soy Palermo. ¿Quién me responde? Ayrton, ¿cómo es? Ayrton. ¿Por qué no juega? Me dijeron que Derli... Está lesionado. Tiene problema muscular. ¿Y Carlos Barrúa? Problema muscular. ¿Por qué lo trajeron a Carlos Barrúa? ¿Para qué puesto? Enganche. ¿Por qué no juega? No está lesionado. No, una explicación tiene que darme. Porque venía. ¿Por qué? Déjame explicar, porque si no me dejas explicar cómo te explícame. ¿Cuánto tiempo aguantó? Me dijeron que Carlos Barrúa anduvo muy bien contra Nacional. Sí. ¿Y después qué pasó con él? Y no repitió porque no está bien. Me dijeron que el segundo tiempo se borró. Y sí. ¿Fue una cuestión física? No. ¿Y por qué no jugó? Bien como lo hizo el primer tiempo. Porque es una de las características del muchacho. Yo le voy a decir una cosa. Yo vengo acá a conocer la intimidad de lo que pasa. Te estoy contestando. ¿Cómo? Y lo que estás ¿Y preguntando. cuánto tiempo rindió después Carlos Barrúa, después de su contratación en Olimpia? ¿Te pueden decir? Y entró en la misma línea de los demás. ¿Cómo juegan los demás? ¿Sabe por qué? Porque si él hubiera rendido... Yo le trato de usted. Usted, si rendía a Rúa y compañía, usted no estaría acá en este momento. ¿Por qué? Y porque no se hubiera ido Chiqui. ¿Sabe hace cuánto que al Chiqui le está moviendo el piso? Desde el año pasado cuando me había ¿Hace cuánto que le están moviendo el piso? Esperemos que conmigo no ocurra. Yo soy Palermo. Nosotros no le movemos el piso a los entrenadores. Por favor, esto es una responsabilidad. Usted estuvo en Boca y usted sabe cuál es la presión. Primero tienen que ordenar la casa. Estamos de acuerdo y esta es una de las tareas que tiene que hacer Palermo. Yo soy Palermo, tiene que decirme la verdad físicamente. Este equipo se cae. No puede ser, la Rúa viene de Nacional. Lo que pasa todo es del PF y del cuerpo técnico anterior. ¿Qué responsabilidad tiene el jugador para que también se caiga físicamente? ¿Usted quién es? ¿En qué anda el jugador de fútbol? ¿Y este chico quién es? ¿En qué anda el jugador de fútbol? No le tenemos toda la carga, no le tenemos todo el muerto al PF. ¿Quién es responsable? ¿Cómo andan los jugadores? ¿Quién es responsable? ¿Quién es el chico que se metió? No era niñero. No es niñero. Por favor. Yo de lo que salgo para que... No, pero el que le pone y alista y pone y alinea y de lunes a sábado lo ve, el jugador. El técnico vos le ponía también. No, si yo le pongo, no, estoy de acuerdo, yo le pongo, pero soy responsable yo. Y vos le querés sacar responsabilidad. Está fuera. No, vos le querés sacar responsabilidad. Él es responsable. Los jugadores se cuidan. Los jugadores se cuidan. Los jugadores se cuidan. Sí. No, se nota que no. Se nota que no. Eso decimos. No se cuidan. Eso decimos. Si no se cuida, si no se cuida, si no se cuida, no le pongas. Es tu responsabilidad. Y solo ponerlo, es lo mejor que tiene. Es lo mejor que tiene. Bueno, más de eso ya no tiene. Entonces le pone, pero es responsabilidad del entrenador. Más de eso no tiene. El bajón de Olimpia y que a Derli González no le recupere es un problema de Derli y su cuerpo técnico. Y el jugador. Él tiene que, por supuesto, pero vos le guías. Si el jugador no se recupera, sácalo. Todo tiene un plazo. Pero el único responsable. Si está afuera, se va a pedir por Derli. ¿Es o no? Y deja que pidan. El que tiene pero el responsable es el técnico, el que elija. El gran responsable es el entrenador. Déjense de macanear. Que Olimpia haya ido y bajar como bajó es responsabilidad del cuerpo técnico. Si no gana Olimpia, si no gana Cerro el domingo, si Cerro pierde, es responsabilidad de Bernay. ¿Los jugadores también? Por supuesto. El jugador es mayor. Pero vos como técnico tenés la responsabilidad. Y no tú ya Muñeca. No termina. Vos tenés la responsabilidad que el jugador te rinda. Esa es su tarea. Si vos no conseguís que el jugador te rinda al 100% de sus posibilidades, es un error tuyo. Eso no se puede disfrazar. Por eso te vas. Porque no conseguiste que Derli ande bien, porque no conseguiste que ande bien fulano, que no conseguiste que Richard recupere, no conseguiste que se suelte los 4 refuerzos que trajiste. Entonces es una responsabilidad tuya. Y cuando esa responsabilidad, o cuando eso no conseguiste, tenés que irte y te vas. Acá y en cualquier parte del mundo. Por favor. Carlos Quise. Palermo habrá visto el partido el sábado. Seguro. Y ya tiene el material. Sí. Porque una cosa es lo que me dicen y otra cosa es el documento. Totalmente. ¿Estamos bien?
Sí. El niño lo que dice es que el jugador no puede sacarse la responsabilidad en sí. Yo no digo que se saque. ¿No te molestas conmigo? Habrá No. querido apagar. ¿Sabe por qué tenemos que hablar en este tono con Carlos Quise? Porque ustedes los estrategas, y vos que te recibiste y vas a tener tu carnet pro en marzo, que ¿Ya ligué yo? y va a ligar, ¿sabes lo que dicen ustedes? Que los sistemas no fallan, lo que fallan son los hombres. ¿Me puedes responder? Una cosa es lo que vos querés hacer. Te hago un ejemplo ayer de Iturbe. ¿Por qué le culpa al campo de juego? Pero voy a terminar mi posición con el bueno de Juan Iturbe. Sabe que yo lo aprecio. Fuera los futbolísticos, lo conozco, sus raíces que tienen en Cerro. Yo le dije a Carlos Quise, no me deje mentir. A este ritmo no aguanta, te dije. Sí. A Carlos Quise le dije en 20, 15, no sé si se salió al aire. No creo que fue fuera de micrófono. Le dije, Carlos, a él le dije a Carlos que no va a aguantar a este ritmo. Por eso juega como juega. Es muy desordenado. Y por eso no jugó. Muy caprichoso consigo. El equipo que tuvo no jugó nunca. Ya estaba agachado. Se tira al piso, buscó aire. Está bien, pero hay que hacer un Y balance. eso es lo que dice el niño. Pues, Hay que ¿acaso hacer el un balance. jugador no se juzga a sí mismo? Claro que se Tiene juzga, la culpa. No, ¿sabe? te vayas a enojar conmigo. No me Tiene la enojo. culpa Bernay de lo que hizo Iturbe con ese despliegue que sabíamos que no iba a aguantar. Vamos por partes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Uno, ¿por qué él quiere jugar a la derecha y cuando jugó a la derecha, si ustedes me dicen que picó alguna vez al espacio vacío, yo me callo? Entonces, Perdió recorrido. Él sabe cuáles son sus condiciones actuales. Sí. El jugador sabe perfectamente en qué nivel está. Prato sabe que no está 100%. Que escuchaste y la nota te gustó y Prato te reconoce. Richard Ortiz sabe que no está 100%, pero que en el fútbol paraguayo con eso le alcanza y con eso está y va y sigue así. Y Iturbe sabe que no está físicamente, por eso juega a la derecha. Él, si le dejas elegir hoy, va a jugar a la derecha, recibe pelota en el pie, encara cuando quiere, no encara, pasa, decide él cómo jugar el partido. Eso pasa con los años. Ayer le pusieron una nueva función, que fue de 9-9, un segundo 9, al lado de Oviedo. Entonces, en esa posición, él tiene que picar cuando el equipo necesita. Ella no puede regular su esfuerzo, porque ya depende del funcionamiento del equipo. Tal es el caso que en la pelota que paga picó, la única vez de que... Martín Silva. Claro, que perdió Martín Silva y que le metió Arzamendi el pase, que fue la de Silva, ¿no? La polémica esa. Entonces, ahí picó él como una consecuencia del juego. Entonces, se sale de su libreto, por eso no iba a sostener ese rendimiento, porque no está preparado, no ha llegado. Y por supuesto que el técnico sabe también que no está bien, pero dentro de lo que tiene... Es lo mejorcito. Es lo que es mejor así que lo que tiene en el banco, entonces por eso juega. Consciente el entrenador, no es que nosotros sabemos que no está bien y el entrenador no sabe. Entonces están seguramente haciendo un trabajo, como lo están haciendo con Cecilio, que fue mejorando, que decíamos acá. Hay 3 jugadores que pueden jugar en la selección si mejoran y recuperan su nivel. Cecilio, Derli y Iturbe. ¿Estamos? El que más cerca está de recuperar su nivel es Cecilio. Derli le seguimos esperando. Iturbe, a pesar de haber hecho 2 goles, que para su carrera en 4 o 5 partidos, si miramos su estadística, posiblemente serán muy buenos números, ¿verdad? Hay que ver si sigue en esa línea. Y entonces, él tiene que encontrar su rendimiento físico. Por eso no iba a aguantar. Por eso quiere jugar. El jugador elige jugar cómodo. Esta descripción que hace de Cerro es porque en Cerro conoce mucho más Bernay y Jubero el material que tiene. Se van a enfrentar el sábado a Olimpia. Entonces vamos a ir a los Olimpia. Si vio el video y pregunta. Apagó en el entretiempo. Con lo que vio Palermo el último partido, apaga la tele. Lo que pasa es que también está Arturo, compañero, de que una cosa es lo que le digan a Palermo y lo que haya visto en el video, el partido, y otra cosa es en el día a día. Vos ahí te vas dando cuenta de muchas cosas, de que eran acertadas, que te habían dicho, o las que no. Y él sacará un poco de conclusiones de acá al fin de semana, a quién ve mejor para jugar. Pero fíjate que puede reaparecer Cecilio o no. Y habrá que ver cuántos días más está con síntomas, dependiendo de eso. Porque él ni siquiera practica. Se ve afectado, se va a ver afectado el funcionamiento. A mí lo que me extraña de Carlos Alberto Quise es que él dijo públicamente que tiene que ser valiente, Palermo. Así entendí yo. Que cuando vos firmás el contrato, ya tenés que dirigir. Claro. Sí. Sería una tontería que no dirige el sábado. ¿Y si no conoce nada? Pero va a conocer. ¿A quién le va a orientar?
¿A quién le va a decir jugar así? El fútbol. No, pero el fútbol, conocen porque tienen información. ¿Vos crees que No, pero no es un técnico novato, aparte, no es un técnico novato, ya tiene varios equipos dirigidos. ¿El equipo más grande que va a dirigir? Sí, estamos de acuerdo. De por ahí, pero uno de sus cambios va a ser Salazar por Paraguarí. Claro, 1 o 2 cambios eran nada más. Tú a Churim, aquí estoy viendo cómo jugaba En Unión Española. Claro, en Chile. Sí, justo una de las formaciones era con Churín en ataque. ¿Quién? Palermo le dije a Churín en Chile. Y ahí la Unión Española creo que hizo buena campaña él. También. Sí, en Unión Española hizo 2 figuras, según estoy viendo aquí un blog de técnicos. 4-3-1-2 en un formato y en otro es 4-1-2-1-2. Y su punta era Churim. Estaba Aranguis, Churim, Meneses, hay un par de Currimilla, lo tuvo, y en Platense jugaba salvando la distancia. ¿Churín dónde estaba? Es una especie de este último Paraguay. Platense jugaba alto, presión alta. Sí. Con esa presión alta, desde lo fijo habría que ver, porque ahí va a cambiar. Claro, esa presión alta de Pero con este plantel no va a poder hacer. No, claro, si vos querés jugar con presión alta, este plantel corre a 50, no podés hacer con la intensidad. Vos necesitas intensidad para eso. El estado físico de ahora es la consecuencia de la Primero pretemporada es que vos ponerle hiciste. físicamente bien al plantel. Este debate recién arranca. Y es lunes, tenés martes, miércoles, jueves presentado a Palermo, que base, ya conoce el plantel. Vos te vas, Edito. Perfecto. Tenés que saber qué pregunta, ya sabes lo que le ha preguntado Edito. Voy a pensar. Sí, pero yo no creo que Olimpia esté, como dice él, físicamente mal. Estamos desvalorando todo lo que se hizo antes. A Olimpia le falta, Olimpia eligió una manera de jugar, un estilo de juego que es de posesión de pelota, que es el estilo de Chiqui. Alberto, ahora no ¿cuántos tuvo puntos tiene y las Olimpia? lesiones musculares. ¿Cuántos puntos tiene por Olimpia? el sistema de trabajo ¿Cuántos puntos tiene y Olimpia? por los jugadores. ¿Cuántos puntos tiene Y Olimpia? Olimpia tiene 6. ¿Cuánto tiene Libertad? 11. 11. ¿Y te Cinco parece? abajo. Mira, 5 abajo. Decir Bienestar y Certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Vamos a ir con Andrés Riquelme, ¿te parece? Andrés, saluda y ya hacemos tu presentación. ¿Cómo te va, Andrés? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a los compañeros de la mesa y a los oyentes. Un segundo. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional, nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.py. Y con La Tribuna, contanos, Andrés, esta generación de jugadores son jugadores ganadores, rendimientos individuales, colectivos, Andrés, ¿qué te dejan vos en las estadísticas? Bueno, sí, esta selección sub-23 verdaderamente nos llama mucho la atención porque no existe en la historia de la selección paraguaya un grupo de jugadores que haya ganado 2 torneos oficiales, como ya lo están haciendo estos chicos. Muchos quizás no recuerden que hace año y medio estos mismos jugadores fueron campeones en el Odesur, al menos algunos de ellos que voy a citar. Ese torneo Odesur se jugó en nuestro país y Paraguay fue campeón, y 7 de estos jugadores que ganaron ayer el preolímpico fueron campeones en ese campeonato Odesur. Alexis Cantero, Fernando Cardoso, Gilberto Flores, Rodrigo Frutos, Diego Gómez, Ángel González, el arquero, Alan Núñez, fueron campeones en aquel Odesur y ahora otra vez en el preolímpico. Y a esto hay que sumar que además Fernando Cardoso y Ángel González fueron mundialistas con la sub-17. Es decir, también hay otros 3 jugadores que jugaron en la sub-17, pero lo que quiero referir es que desde aquel equipo de Gustavo Mourinho, sudamericano y mundial sub-17 del 2019, pasando por el sub-20, el sudamericano sub-20 y el Odesur, que también fue sub-20, con Aldo Bobadilla, hasta llegar a este equipo, se mantuvo más o menos la base y hoy está dando sus frutos. 7 de ellos volvieron a levantar un trofeo. Y yo quiero hacer hincapié en esto porque me parece muy relevante. No hubo nunca, desde 1919, que se formó la primera selección paraguaya, un grupo de jugadores que haya ganado 2 torneos oficiales. Ciertamente es a nivel de juveniles, uno fue sub-20, otro sub-23, pero son torneos oficiales y muy relevantes. Así que, como bien decís, estamos ante una generación de jugadores ganadores. Y el rendimiento individual de la selección después genera lo colectivo, ¿no?
Claro, porque estos 8 partidos jugados por Paraguay, los que más jugaron fueron Ronaldo de Jesús, Diego Gómez y Fernando Cardoso, 7 partidos cada uno. En el caso de Ronaldo de Jesús y Diego Gómez, todo de titular. En el caso de Fernando Cardoso jugó 1 de titular y 6 de suplente, pero estuvo presente en 7 de los 8 partidos. Los que más minutos jugaron, el mismo Ronaldo de Jesús terminó siendo el que más partidos jugó en el torneo con 586 minutos en cancha, Gilberto Flores y el arquero Ángel González con 540. Quizás entre los que menos jugaron, Rubén Lescano con 44 minutos, y el único que no jugó entre los 23 que llevó Jarazaguer a este torneo fue el tercer arquero, Javier Talavera. En materia de goles, Gómez fue muy importante para el equipo, pero también el resto se repartió esa responsabilidad, porque 8 jugadores terminaron marcando los 13 goles albirrojos en el torneo. Diego Gómez hizo 5, Marcelo Fernández marcó 2, y un tanto cada uno hicieron Fabricio Peralta, Iván Leguizamón, Enzo González, Ronaldo de Jesús, Alan Núñez y Marcelo Pérez. Los delanteros hicieron 3 goles, los volantes hicieron 8 tantos y los defensores marcaron 2 goles en esa repartición de la responsabilidad de llegar al arco contrario. Histórico lo que está mencionando en el caso de Gómez, no siendo delantero, uno de los goleadores del torneo. Sí, es así. Volante, capitán, alzó los 2 trofeos, tanto en el Sur como ahora, como capitán. Desde el Preolímpico de Ecuador de 1984 no había un paraguayo goleador del certamen. En aquella ocasión, un jugador de Atlético Colegiales, Lucio Ramos, había terminado al tope de la tabla de artilleros con 4 tantos. Esa vez fue en forma solitaria sobre Víctor, un jugador de Brasil, y Cubi, un jugador de Ecuador. Ambos habían hecho 3, y nuestro compatriota Lucio Ramos terminó goleador de aquel torneo del 84. Diego Gómez ahora terminó como goleador del torneo con 5 tantos, junto al uruguayo Luciano Rodríguez y el argentino Thiago Almada. Diego Gómez superó a Carlos Gamarra y a Lucio Ramos en goles en una misma edición de un preolímpico en la historia de la selección paraguaya. Recordemos que el Colorado había marcado 4 goles para ser campeón del preolímpico de 1992, que se jugó en Asunción y que clasificó a Paraguay para jugar sus primeros Juegos Olímpicos en Barcelona. Y el Colorado solamente había quedado atrás del colombiano Iván Valenciano, que había hecho 5 goles en ese torneo. Y lo dicho por Ramos, que había hecho esa misma cantidad de goles, 4, ya en 1984. Finalmente, Andrés, gentileza de la tribuna, ¿qué otros datos estadísticos nos deja este Sub-23? Bueno, si uno toma las 10 ediciones de los torneos preolímpicos Sub-23 en los que participó Paraguay, 177 jugadores participaron de esas 10 ediciones, 52 de ellos marcaron goles. Y si uno toma el historial de selecciones juveniles, desde 1954 Paraguay compite en juveniles, hablo desde sub-15 hasta sub-23, 328 jugadores marcaron goles, y ahora Diego Gómez se sitúa en el puesto 33 entre ellos. Y en cuanto a partidos jugados, 1033 futbolistas participaron de todas las selecciones juveniles en toda la historia, y Wilder Viera se sitúa ahora en el puesto 6 entre los que más presencias tiene, con 30 partidos. Wilder Viera viene siendo albirrojo desde la sub-17, Arturo. Muchísimas gracias, Andrés, valiosísimo todo. Gracias por los informes y opinión, Andrés. Un gusto, Arturo, siempre encontrarán estos datos en latribuna.com.pi. Muy amable, Andrés Riquelme. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.pi. Despierta mucho interés, Palermo. Sí, por todo el antecedente como goleador de lo que fue. ¿Te acuerdas cuando falló 3 penales en cancha de Luqueño? Luque, contra Colombia. De Colombia. 2 en un tiempo y otro en el otro. Y eso lo condenó con Bielsa, de ahí en más. Así es. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. 1243. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Se calienta mucho la mesa. ¿Le va a venir bien a Bruera? Hay que bajar, ustedes son muy temperamentales, ¿eh? ¿Le va a venir bien a Bruera, digo? Si es que Palermo se toma y a los chicos del club, Parsajú, trabajarlo. Bruera está con dengue.
Bueno, pero cuando van a perder ahora, no va a poder usarlo, por lo menos hasta ahora. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con SICA queda 1243. bien. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar precio mayorista. En el Ahorrazo encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Cada uno tiene su opinión. Federico Ríos lo tuvo ayer en televisión también, pero fue muy Víctor y vos contra Federico. Eso no se hace. ¿Qué pasó? Y hay una jugada con la mano que se lleva. Benítez. Y eso no se hace. Yo sí soy Federico. Vende uno. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Yo cuido mi futuro. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Valemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñemby, Paraguay. Los técnicos tienen que sacarse de su condición de técnico cuando van a jugar una jugada, porque le dijo lo que hizo Martín Silva está mal, la manera en cómo llegó, se tiró con las piernas. Después ya van a graficar, permitime, si fue en el área, acá, no fue acá, fue acá, en el EVA, y eso le hace, ¿qué es lo que me mira? ¿Quieres que te explique? Amarilla, está bien. Ah, no, es roja. No. Porque le hizo acá. No, claro, ¿viste? vos tenés que jugar el sector donde ocurre la dirección hacia dónde va el jugador. Bien amonestado. Ocurre que le hace acá. ¿Sí nomás? Bueno, listo. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Estamos con el colega Franco Arma. Franco, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Franco. Está llegando Palermo esta noche para dirigir a Olimpia. Será presentado probablemente mañana al mediodía oficialmente. Su primera práctica será en la Villa, así como están las cosas, a las 18:30 más o menos. ¿Qué dejó en Platense y cómo lo calificás? ¿Qué encontrás en Palermo, Franco Armas? Contanos desde Argentina. No, en Platense dejó un paso más que positivo, el objetivo inicial para que tomen conciencia de todos los oyentes de la radio. El objetivo inicial en Platense, salvarse del descenso, y Platense terminó jugando una final de Copa de la Liga, que después finalmente la termina perdiendo con Rosario Central en Santiago del Estero, pero el paso fue más que positivo. Así que muy destacable lo que ha hecho en Platense, que hay que tener en cuenta que Platense ascendió en el 2021 a la primera división y ya en el 2023 estaba jugando una final, algo inesperado para el club. Franco, y en cuanto al aspecto táctico en Platense, en su campaña era mucho de cambiar esquema permanentemente, depende de lo que en este caso ofrecía el rival, o tenía una idea matriz de la cual pocas veces salía. Sí, su idea matriz básicamente era jugar con una especie de 4-3-3 bastante flexible. Por momentos a la hora de defender podía ser un 4-4-2. Depende mucho también en el momento en el que estaba el equipo, porque en su primera parte del año tenía algunos jugadores que después en el segundo semestre no los tuvo, como por ejemplo es el caso de Vicente Laborda, que jugaba como enganche en la primera parte del año y después en el segundo semestre no lo tuvo. Es bastante ofensivo en cuanto al juego, y aprovecha mucho lo que son los jugadores de las divisiones inferiores. Franco Armas, el colega argentino, con relación a Palermo tenemos que conocerlo, habrá conferencia, preguntarle, ¿dispuesto a responder o hay cosas que se la guarda, dice no, dejamos para después? ¿Cómo es Palermo? No es dispuesto a responder, es muy amable, la verdad que es una persona muy amable. No te pregunto esto porque viene en una situación muy comprometida con Olimpia, jugadores lastimados, las tablas no les favorece. Se fue un tradicional técnico del fútbol paraguayo en el buen sentido, como es Chiqui Arce, años acá, y viene en una situación, hasta diría crítica, hoy día en Olimpia.
Sí, no, Palermo es una persona muy amable, se puede charlar, esa es la verdad. No, por eso te preguntaba con relación a la pregunta. Va a tener que conocer la casa primero Martín Palermo, eso está claro, Franco. Sí, no, eso está claro. A ver, no es algo que desconozcan. Palermo, como obviamente todos sabemos, es un ídolo histórico del fútbol argentino, más especialmente de Boca, y no tenía ninguna relación con Platense, y sin embargo se adaptó de la mejor manera y llevó al equipo a lo más alto del fútbol argentino, ¿no? Franco, ¿existen casos, pregunto, de casos de éxito de recuperación de jugadores? ¿Llegó a ocurrir eso en Platense, jugadores que de repente fueron potenciados por Palermo? ¿Trabaja individualmente justamente con algunos de manera específica si ve un potencial y si dice, bueno, este da para más? ¿Es de acercarse mucho al jugador y trabajarlo mentalmente? Mira, yo te voy a poner un caso puntual de un jugador de las divisiones inferiores que era la promesa de las divisiones inferiores, sin embargo nadie se animaba a ponerlo, incluso se ha pensado en mandarlo a préstamo a algún equipo de segunda división, que es el caso de Marco Pellegrino. Platense, gracias a la gestión de Palermo, logró vender en una venta histórica al Milan de Italia al defensor Marco Pellegrino, que actualmente está jugando en Salernitana de Italia. Si no me equivoco, Pellegrino ha jugado un total de 17 partidos en Platense, todos con Palermo. Estamos hablando de un chico en ese entonces 20 años, en categoría 2000. Con 17 partidos y un gol, fue transferido al Milan de Italia, lo que significa para un club como Platense una venta histórica en 3 millones de euros, más otros costos a cobrar por objetivos. Obviamente, como le decía anteriormente, en lo que tiene que ver con las divisiones inferiores, sabe aprovechar bien y potencia jugadores que capaz que no estaban en su mejor momento. La verdad que si hay una virtud a destacar de Palermo, me parece que es su llegada al jugador. Acá por lo menos en Platense, no sé si el jugador al verse ante la figura de Martín Palermo es un poco más, como se dice habitualmente, se deja entrar un poco más tal vez, y la verdad que saca lo mejor de los profesionales. Esa es, desde mi punto de vista, lo que yo vi. Y una expectativa que crea para ustedes acá en Paraguay la presencia de Martín Palermo a frente de Olimpia, que justo tiene el sábado el superclásico enfrentando a Cerro Porteño. Muchísimas gracias, Franco Armas, por esta descripción de Palermo, tu opinión y la información referente al nuevo técnico de Olimpia. Muy amable, Franco. Bueno, cualquier cosita que necesiten a disposición. Un abrazo grande. Igualmente, Franco Armas. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vamos al equipo de la fecha. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo puse quitador forte. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Arrancamos como siempre desde el arco, por supuesto. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases, variedad de productos con la mejor tecnología, celulares, notebooks, tablets, auriculares y más. Sin entrega inicial, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si no se puede ver todo, no se puede ver todo, y se tiene confianza en el compañero, me supongo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Quién en el arco? Libre, vacío, veo. Yo por lo menos no tengo nadie a quien postular. Solo vi 2 partidos y ninguno. ¿Vos qué partido hiciste para mí añando? Olimpia. ¿Qué? Olimpia. No, acá en la radio. Nacional. Hiciste vos 2. Estuve en cancha nacional. Y no hay arquero, veo. Que destaque así como figura. Sobresaliente no hubo en esta fecha. Por lo menos lo que vi yo. Se mantuvo Gustavo Arévalo de repente. Sí, Servini, lo poco que le llevó Sol, rindió. Serbio. Sol no le atacó mucho, se rindió también esos partidos. Todos estaban como Vareiro, 6 puntos allí. Vareiro en Tacuarí. Vareiro tuvo. Sí, en Tacuarí. Pero no hubo uno de. Ah, Vareiro. A mí me gustó Vareiro. ¿Vareiro? No sé, Vareiro. ¿Víctor?
No vi el No, partido. pero Vareiro sí. Pero más Servín, no recibió goles. A mí Servín. Bueno, ¿con cuál te quedas entonces? Vareiro o Servín. Recibió Un gol. golazo. Para mí Servín. Yo con Servín, Servín. de 2 de mayo. Yo Vareiro, pero... Yo el partido que Servín. vi, Servín 2-1. Yo no vi. Servín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento de las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Lateral derecho. A mí me encantó Barreto, de 2 de mayo, es un jugadorazo, el teñido. Mi jugador, Lo van a ver, sí, Arenga, el Puli, ganó Barreto. está ahí, No. Sí, vende un poco de humo. Vende un poco de humo. Ganó Vende fumaza. Barreto. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire de Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu Centrales vida. van juntos, ¿no? Sí, podemos elegir en dupla. Yo ahí postulo a Ellerson de Tacuaré y Carlos me va a tentar, pero el de General Caballero para mí estuvo Ever Fernández. Su jugador. El que entró. Fernanda, el 27. apoyo. No, ese bola. ¿Y quiere decir que Viera no Es grandote, 1.90 tiene. joven, tiene que ver Luego grandote. Ellerson también. Viera, Fue lo ¿qué primero pasa que con miran Viera? para llevar jugadores. A Viera le echó al pedo. Viera para mí. Jugó A 40 Viera le minutos echó al en pedo. Navidad. Pero Ellerson Va a entra. ser largo, Arturo. ¿Qué? A Viera le echó al pedo. Amarilla. Sí. ¿Para vos? No, para mí amarilla. Pero ¿Qué señor reglamento cómo le echó al No, pedo? parece, va para largo. El mejor jugador en la defensa ayer. Libertad Viera. De Viera. A él le echan. ¿Dónde ocurre Mal la expulsado. falta? Mal expulsado. ¿Dónde ocurre la falta? No se puede con vos, Francisco López. El Mal forcejeo expulsado. era. Forcejeo, normal. Si yo miro. Le echó al pedo, le echó mal a Viera. Me empujó primero el delantero y todo. Sí. Ahora, si quería hacer fútbol de muñeca, expulsión. Toquecito de... Y sí, eso, ¿cómo va a expulsar por eso? ¿Y qué es lo que te pasa, vos? No se enojar, Pancho. El árbitro que le prestó conciencia a la otra jugada. No es ni falta. Iba hacia el arco. No es ni falta, es forcejeo. Dice que anduvo bien Alfredo Aguilar del Luqueño. Infanto. Se vio eclipsado por el partido. Esa es la de Paraguay, por eso. Ya está Servín. Prepárate para... No, pero dice que anduvo muy bien. El saludo para Alfredo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Te aplazaste vos como arbitraje. A la puta. ¿Por qué me decía la puta a mí? Vos tú no has reído. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu Oh, es pasión. debatible. Pero le echó Opinión amarilla, dividida, No vamos a coincidir. ¿Por qué? Es fútbol. Y yo sé que no hay volei. Y no, y sí, pero vos tenés tu forma de ver. imaginas, para vos, niño, ¿qué fue? Para mí, la primera roja, la segunda amarilla. Esa segunda fue para mí amarilla. Para mí, Martín Silva tuvo que seguir expulsado. ¿Cómo si se va hacia afuera? No importa niño? si se lleva a Mariscal López, eso dije ayer, Carlos Antonio López. No, si era para vos sacar. tenés que ¿Cómo le mirar vas a dónde sacar al ocurre la arquero? falta. No importa, es Pero lo mismo ya que vos no me llama digas. arquero. No, Podía definir de primera y depende de todo. dónde el robo. Vaya, Si el no robo sé. es en Villamorra, no, es un chete. Y si te roban allá en la Chequerita, no, en la Chequerita, no tiene importa. nada que ver. La falta es falta, no importa en el sector. Y el hacia arquero dónde se va, sale. claro que importa ¿Y el cómo te sector. vas a sacar la marca? Pero Tenés que ir para un costado para meterte Capa, ¿qué hacía vos? ¿En cuál jugada? La de Silva, ¿de qué estamos hablando? Bien amonestado. Martín Silva, ¿Eh? amarilla. Bien amonestado. ¿No le hace roja? No. La de Silva roja y la otra de Viera amarilla. Amarilla, bien. Amarilla, amarilla. ese se va para Amarilla y la afuera. otra amarilla. Y Las dos amarillas. No, para mí la otra. Roja y Sí, amarilla. sí. para mí. A mí Si está la bien, otra- ¿no se cobró? No fue roja, mucho menos la siguiente era roja. Pero son jugadas distintas. Eso güey. sí. Claro, era más, Son era jugadas- más cerca de la roja estuvo Sí, la pero, de Silva que la son- otra. Bueno, o Alema. Son ya jugadas estamos. distintas, El lateral- pero ya están los el centrales, criterio de ¿quiénes son? aplicación regla es casi el Ellerson mismo. es uno. Yo postulé a Ellerson y Yo Ever también. Fernández de General Caballero. Y usted, otro ¿Y el ya otro? está. ¿La dupla? A mí me votó Ellerson también. Ellerson, la dupla. Ellerson. Con Fernández. Fernández, el de Mallorquín. Los dos. Dice el arquitecto de la Goto, Pancho de la escuela de Juan López. ¿Qué es eso? Juan López el árbitro. No. Bueno, listo. Con cubiertas como Tire, volver Ah, a no, clases pero- es más fácil. Comprando 4 cubiertas como te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas como Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Si hubiera completado el partido que lo echaron injustamente, aunque a vos te cueste Francisco López, iba a ser el partido de Viera. De entrada, Carlos, ¿verdad? Sí, está Se bueno. robó el espectáculo. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y activalo hasta en 3 dispositivos móviles. Minimizar los fraudes y delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu Ve vida. tu cara. No, roja, sujeción de camiseta evidente. ¿Qué? Sujeción de camiseta. A Milán Va no para está el mes, hablando, va oye, para qué?
Iba con dirección al arco de roja. ¿Y vos viste qué? ¿Y cómo va a ser amarilla Escuchaste eso, lo de que último dice. hombre? ¿Qué hacemos con Francisco? Y después el otro se va hacia el costado, pica, ¿Qué es más, hace? y tú hace el vos movimiento para opinás picar como hacia el Francisco, costado, puede y se ser. va hacia el No le costado. vaya voy a o sea, llamar señor reglamento. si va hacia Pero el te voy a reventar, no señor importa. Ya no tenía marca, Pero Te voy a reventar, niño. Hay que amonestarlo, Pancho. Es para No, amarilla. está bien. Tenés que fijarte dónde ocurre la falta, las Pero dos. vimos que ocurre a la izquierda que no es frontal. Eso ni os vimos. ¿Qué hizo la pregunta? ¿Qué hizo Víctor Villalba? La de Silva. ¿Eh? No hizo la falta para cortar, Abajo. solamente para cortar. ¿Y qué eso, No Se tenía abre. más intención ahí de... Pero se abre. Sí, pero no había arquero, él la agarraba y ¿Cómo? tiraba de Si derecha. era en el centro Si del fallaba campo, uno, ya como era decía otra Araña, zona 14, si era en el centro del campo, ahí con dirección frente al área, frente al arco, si ahí ocurre la falta, ahí es roja. Lateral Ahí izquierdo. coincidimos, ahí es roja. Pero él hace el movimiento para picar para afuera. Para mí ahí bien puesta la amarilla. Y descontarle el punto de Luque en la Luqueño Nacional. ¿Qué dijiste vos? Luqueño Nacional. Ah, 70-30. ¿Quién ganó? 30. ¿A quién le daba? 2-0. Yo le di a Luqueño. Le Y faltó 2-0 un le No, faltó pero un estuvo gol. bien. No, acá no se le juzga a Francisco Sí, López. pero muy fácil así. Está muy bien, Francisco. Voy a presentar una 90 nota al días. comité ejecutivo. Presenta al tribunal. Aparte se reúne el comité. Ahora llegó Rosada a la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Espinosa lateral izquierdo. Sí, señor. ¿Ya está? A mí me gustó el triniense. Te dijimos. A mí, Espinosa. exacto, año él me me gusta. Vos sabés que en Wildo toda la Alonso. Wildo semana- Alonso. O sea en que toda la Wildo- semana le metas un lateral. No, si no venía jugando, Vos Carlos. sabés que Wildo Alonso jugó un gran partido. Trinidense Bueno, tiene, vamos para a los mí, votos. es más, Trinidense tiene los Vamos. dos mejores laterales Sí. después de Espinosa. Vamos a los votos. Sergio entonces. Mendoza y Wildo Alonso. Lateral izquierdo, niño. Espinosa. Víctor. Espinosa. Francisco. Wildo Alonso. ¿Vos? Y ya perdimos con Pancho. Wildo. No, empate tenemos. Sí, pero... Espinosa Espinosa. cerró. Espinosa Atendé- lateral. No, este detalle nomás porque es importante. Habrá cerrado como 7-8 veces en el segundo palo y despejó de cabeza. Que un central y Espinosa, que tenía ese problema de no saber cerrar, que haya cerrado tantas veces, es sumamente meritorio por eso. Regala Tupi, el indiecito Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados, celulares, relojes, parlantes, planchitas y más. Hasta el 14 de febrero, Boyan y Músicos del Chaco 021-569-9000, la gente sabe. Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y en contrapartida a lo que dice Carlos, nomás para lo de Wildo Alonso, su equipo perdió y no mostró probablemente el peor partido de Trinidense en mucho tiempo, pero lo único para destacar fue el buen rendimiento, dos buenos rendimientos, el de Jesús Salcedo, Juan hizo un golazo. Salcedo, que hizo un gol, y lo de Wildo Alonso, después poquito Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Extremo a la derecha. Yo de lo que vi ahí lo pongo a Iván Franco, sin hacer un partido deslumbrante, pero para mí cumplió. A mí me agradó y si no ahí lo voy a postular para la izquierda. El de Luqueño, la figura, volvió, Diego Fernández. Porque no, estaba en baja y ahora prendió alto, fue la figura Luqueño. ¿No? Si vos estás haciendo el partido de Paraguay. Ahora estoy mirando el resumen. Ahora justo me conecté a mirar el resumen porque el hincha de Luqueño no puedo ser injusto con ellos. Y corrió, Pero con un resumen ya le va... No, y miré el resumen de quién fue elegido la figura. Derlis Rodríguez jugó muy bien. Muy Franco. Iván Franco. La verdad que no tengo ningún de ese puesto, pero bueno, Franco, por mayoría. Franco, extremo a la derecha. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Enseguida vamos los volantes. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2 o al WhatsApp 081-434-732. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión. Víctor. Para mí Ernesto Caballero y Hugo Martínez, los dos de Libertad. Que Pero Hugo terminaron Martínez no jugando en el volante segundo central. pero ayer en el segundo tiempo los dos Sí, jugaron. pero en el primero hizo la función de Diego Gómez. El primero interior derecho, pero como cambió después Galeano pensando en defender, nos pongo Está bien, los se dos respeta, pero en el primer tiempo no jugó de volante central. No, de interior derecho. De interior del Bo. A mí me agrada mucho Mansur de Guaraní. Buen partido nuevamente del volante y es Ernesto.
Caballero, ¿y vos? Caballero. Yo Carrascal no sé todavía quién la acompaña. Carrascal. Carrascal, uno de ¿Qué te ellos. pones y No hay Carrascal. se respeta? Yo tengo No, pero dos, estoy buscando Caballero con... Mansur y Caballero. Yo tengo Mansur con, que Caballero. te dije, Salcedo. ¿Vos? Y en el caso de Guaraní, Caballero no sé con Salcedo. ¿cuánto tiempo tiene el contrato? Pero será bueno que le aseguren a Mansur. Se nota que es bueno. Juega muy bien. Es muy bueno. Juega y hace Entonces, jugar. ¿cómo quedó? Y tenemos Yo tengo Mansur, Sa- Caballero tenemos 3, Mansur tenemos 2, Pero doble. 3. Sí. Y no, y ahí ya está 3, Mansur y Caballero. Mansur y Mansur y Caballero. Caballero. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Chortibis pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Chortibis con la garantía de la cooperativa No quiero Chortitzer. discutir contigo, Vito. Yo lo he visto mal tirado a la izquierda, ayer a Hugo Martínez que a la derecha. Vos sabés que sí. Yo lo he visto mucho mal. Para mí, Se jugó iban- para mí jugó un pésimo partido. ¿Quién? Martínez. Hugo Martínez igual que Lorenzo Melgarejo. Pero Hugo Martínez para mí jugó a Pero la izquierda más que pésimo a la Hugo derecha. Martínez. Sí, el primer tiempo jugó a Jugó la de izquierda. pésimo ¿A ya la de- izquierda jugó? Entonces Silva Un era... mal partido, la Carlos. derecha. No, Un no, el que pésimo jugó a la partido. izquierda fue él. Él fue él. viene en baja. Pero Martínez pésimo luego, Carlos. Por eso te digo, gran un jugador. pésimo. Por eso, pésimo. Hugo Martínez es un jugadorazo. Jugó abrazo. Hay que acercarle al área, es decir, de segundo, alejarle del área igual que Quintana, el de Olimpia, ¿no? El Hugo. hijo de Hugo. Hugo. A esos jugadores tienen que ponerle cerca del área. Pasa que en el segundo tiempo él tuvo que hacer el sacrificio ahí de cerrar Claro, con dos porque volantes quedó con ahí, 10. pero- Pero con el rendimiento que tenía posiblemente ya Yo tenía apuesto a que- Hugo Martínez. Yo también, entre Para, los para el dos. fútbol paraguayo. Entre los dos. Pero pésimo. Entre Hugo y No, Quintana. no, no, de este partido. Hugo Martínez es un jugadorazo. Y tiene una recorrida fenomenal No, y una... pero él es el que te da el pase gol, él arriesga el pase, condición o cualidad de muy pocos jugadores. Ese tiene Y Hugo no le Martínez. fue elegido ahora porque no jugó en su puesto. No, el primer tiempo estaba en esa función. Como si le hizo función en el puesto de Diego Gómez. Y sí, pero el tercer Le volante era- dijo a Diego Gómez, vos vas a jugar como Diego, le dijo. de tercer, no, Diego en la selección con Carlitos. No, en Libertad Diego Gómez tenía Sí, ese tipo de jugaba ahí. tratamiento ahí. Libertad viene jugando con tres volantes. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS10 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY. Fue el partido más bajo de Tacuara Cardoso en los últimos tiempos. Sí, le costaba moverse. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Gecko, Santec, Positrón, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hombre arriba, ¿cómo está el equipo hasta ahora de la selección de la fecha? En el arco, Carlos Servín. Lateral derecho, Barreto, de 2 de Mayo. Ellerson, de Tacuarí. Fernández, de General Caballero. Y Espinosa, de Libertad. Volante por la derecha, Iván Franco, de Libertad. Mansur y Caballero en el medio de los volantes centrales. ¿Y a la izquierda falta? Hasta ahí estamos. A la izquierda falta. A la izquierda falta. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes al 30% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa A la Universitaria. izquierda, ¿quién es la pregunta? Arce. Teodoro Arce, de General Caballero. Encaró todas las veces, pasó, Arce perdió. Diguito, Sí, no, encaró al jugador que encara. No entendí por qué le sacaron. Compañero Arce. Valdecís Moreira, ¿qué le pareció? Muy bien, pero No le di. no más quedarse. No más quedarse. No más Arce. Bueno. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa control, filme y En media feel. punta, Viola. En media punta y yo hago dupla, tengo dupla ahí. Sí, yo también tengo Néstor dupla. Camacho, Lucas Prato. Prato y Fernández, Fer. Camacho. Según el estilo de Arturo se puede. ¿Qué? Y 2-9 son Fer y... Pero Fefe juega más atrás. y Prato más. también. También, pero- entonces no tenés pero voy a arriba decir que termina pues no, entonces yo ya voy ya con los dos. Bueno, ¿y vos? Prato Igual vos. Prato con Camacho. Camacho ganó solo, solo el partido. Camacho y Jorge Sanguina, para mí, de General. ¿Y vos, niño? A mí me adoró Camacho y el segundo punta que lo acompaña Prato. Coincido. A mí me gustó Elías Alfonso, de 2 de Mayo, que hizo un gran partido y un gran gol, con Sanguina. Yo te digo nomás para que Camacho y Fernández es lo mismo que... Es decir, está Prato,
Y Camacho y La Fernández dupla la misma tiene que jugada, ser la misma Cama- función. tiene que ser Camacho Prato la dupla. Sí, ya sé, pero te digo nomás que Fernández. Pero esa dupla ganó. No, Ahí no ganó ganó. Camacho sí, Camacho pero Prato sí. no. ¿Y con quién perdió Prato? Tenemos dos Y dos Sanguinas, Sanguinas. tenemos Define dos el Prato comité. y Jorge, vos dijiste. Prato con Prato con Camacho. Vos dijiste Prato. Prato, Ah, Prato, entonces, Camacho. tres Prato. Camacho y Prato. Camacho y Prato. 3 Camacho y Prato. Muy bien. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Dijo Escabone. Yo dije que venga Camacho al Olimpia, me dijeron no. Ese fue uno de los disgustos de Escabone. Propuso Camacho y en Olimpia le dijeron no. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Estamos con la configuración. Y para agregar nada más ese punto, el sábado Camacho dejó en claro que su sueño es volver a Olimpia. Habló con nosotros. Que Y retirarse. Escabone le habló, que él se mostró interesado, pero después no hubo oferta oficial. Faltó algo, compañeros, el técnico de la fecha. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.by. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A, porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria sea. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Estuvo con Calas ayer, Gastón. Sí, Mendoza, sí. El 2004. Gastón Mendoza, sí. Y el 2007 también. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. A la pucha, dice, que pucha, que injustos son, que falta de objetividad sanguínea, se metió toda la gente en la calle, metió gol, empezó la jugada, a la pucha y se la agotó. ¿Por qué eso? Contra Prato, veo. O el antiolimpismo se Perdió hizo. 3-2 Sanguina. Pero Estuvo está en la bien. votación. Sí, ¿Y el técnico quién es? Para mí, Felipe Jiménez. Yo también, Felipe Jiménez. Yo ahí lo voy a elegir a Ponce, no lo tenía mucho y en los dos partidos Sí, estuvo contra a la los dos altura grandes del estuvo bien. Caballero, Coincido, Cerro y Olimpia. Ponce jugó bien contra Cerro, planteó bien su partido Sí. en su ¿Cómo casa está? y ¿Quién ahora ganó? contra Olimpia también. 2-2 falta Carlos. Carlos Jiménez. Galeano. Empatado. Define el comité. Entre el técnico del 2 de mayo, Felipe Jiménez, y Ponce de General Caballero. Yo vi todo 2 de mayo. Y General Caballero que hicieron con Diego. Diego y Carlos. Con Olimpia. Con Olimpia. Planteó bien Sí, los dos Ponce. y viene de jugar con Cerro. ¿Viste el Libertado? Galeano. Francisco Jiménez. Felipe. Felipe, perdón. Felipe ¿Te acordás de Jiménez. Chita? Así mismo, Chita, ¿te acordás con lo que hizo Cochabamba? ¿Qué hizo en Cochabamba? ¿En qué mundo es lo que voy? Es que me olvido de esas cosas. Él integró la famosa selección que se fue a hacer un amistoso en Cochabamba antes de la Juventud de América. ¿Vos sabías que antes se llamaba Juventud de América? Sí, eso 19. Es que después pasó su 20. Sí. En Túnez cuando se hizo el primer... Ganamos en el 71. Sí, Aquel equipazo. Juventudes de América. Oh. ¿Y qué hizo Añoranza? ¿Qué es lo que sabe la cagada que se mandó? No cuéntenos. Tenía un problema, no sabe lo que hizo. Y Chita es lo único que hace es cagar, y siempre. Mentira. Para Chita que están los Estados Unidos, para la familia, querido Chita Jiménez, mi cariño, me aprecio para vos, Chita. Si no, antes estábamos mucho en contacto con Chita Jiménez. Mi cariño para vos y la familia, Chita Jiménez. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿El técnico quién es? Felipe Jiménez, del 2 de mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos con Álamo por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. El Pueblo Deportivo tiene la palabra. ¿Tu WhatsApp ha dicho qué número es? 0971-108010. El Pueblo Deportivo tiene la palabra. Rompía todo en Colombia. ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién?
Vende, pues. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, cerramiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te Con el acompaña. debido respeto, hermano, a los compañeros, a los oyentes. ¿Qué número tiene tu WhatsApp ahí, Son? 0971-108010. Empezamos. Tal comandante. Andrés, hoy qua pala tipo, mira. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Alfonso, el hijo de Johnny, de los indios. ¿El arquero? ¿O a quién se refiere usted? El arquero Juanito, el que decía Juanito. Jorge Elías. No, Juanito sí. Alfonso, el delantero de 9 de mayo. Claro. ¿Alguien lo postuló a Elías? Yo. Sí. Sí. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Iván Leguizamón de fútbol argentino, ¿dónde está? El San Lorenzo del Mar. ¿Y él jugó en la selección? Sí, en la selección mayor. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Seguimos, Víctor. El DT de la semana, Pancho López, Guapala, tipo. El plomo de la semana, Tragoto, infumable, anti-O. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Buenas tardes, señores. El 9 para Cerro, que el miércoles va a ser, será. Dios mío, ¿cómo no tenemos 9? Necesitamos uno que defina, por Dios. 71 ahora haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. 13-14. Hola, comandante. Comandante, ¿no viste la final de fútbol americano? Fue espectacular. No, el que estaba viendo en parte fue el rugby que tuvo el jugador británico con la camiseta de la OSS americano, que estuvo con la camiseta de la albirroja, y el que estaba jugando en Indonesia el rugby. Impresionante, reventaba el estadio. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Arturo, porque vio no le ponen nomás a Olimpia el equipo de la semana y el DT de la semana, Pancho. Probaste el pack Portina, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo de Fortín. Repito, a las 23 está llegando Palermo, viene su preparador físico. Gastón Mendoza. Hay que ver si vienen todos sus integrantes del cuerpo técnico, son 8 integrantes del cuerpo técnico. Hasta ahora, mañana se lo presenta al mediodía y van a la villa a las 18:30, 18:40 más o menos. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Clacol Paraguay. 13-17. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Yo me confundí con Santú, le dije Gastón Jiménez por Gastón Mendoza. Güey. Está bastante Gastón porque dijo, decirle a Arturo que soy Gastón Mendoza. Sí, yo le atribuí, le dije que le pedí disculpas, ño, hermano. Sí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 13-17. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Quién está puntero porcentaje? Carlos.
Pero se recortó la diferencia este fin de semana. Aquí justo actualicé la tabla. Carlos Quise, puntero 17. Segundo, Víctor Villalba 14. Tercero, Francisco López 13. Después Germán Cafa 12. Y Jorge Sosa 9. Le di chance esta semana y no hay caso. Yo pensé que cada rueda iba a terminar y pucuterío, entonces dije, aposté todo mal y ni así no me ganaron. Un punto dice. Yo quería hacer 0. El fútbol tiene mantas cortas. Sí. ¿Por qué? Y porque a los jóvenes hay que estimularles. ¿Qué si yo gano esta Pero mentira, pero dejate de joder. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de Siempre vida. los técnicos tienen su pretexto. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Siempre hay un pretexto para los técnicos. ¿Se entendió, verdad? Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Iteguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas en reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. El día que no tenga respuesta en el fútbol, andate. ¿Por qué? Y vos, según vos, Todo los ya técnicos pasó. son responsables. Y por eso te Y digo. buscan pretexto. No, y por eso siempre vas a tener una respuesta. Siempre buscan Claro, pretexto ustedes. y siempre hay una respuesta en el No, fútbol. el día que le daste el día que no tenga respuesta, andate. Andate, es verdad. Este verano recorre sin límites con Shell todos los lunes. Puedes cargar la calidad de Shell con 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram e entérate de las estaciones adheridas. Shell, precios bajos, calidad Yo superior. soy Palermo, ¿quién sos vos? Aitor. Preguntame una posición, no, la palabra no animal. Si quisiera conducir al equipo el sábado, preguntame. Martín, ¿estás en condiciones? ¿Querés agarrar ya y tomar las riendas del equipo y Condición es dirigir? otra cosa, yo siempre estoy en condiciones. ¿Querés dirigir el sábado? Yo creo que el Olimpia Superclásico? necesariamente me puede exponer. Entonces, ¿para qué No, viniste yo esta semana tengo, ya? a mí me buscaron y yo vengo. Puedo estar en la tribuna. Vamos a ponerle plazo a la cosa. No, yo no le voy a poner. Primero en ese término me va a tratar a mí usted. No, y yo Si a me partir de ahora contrataba- soy tu patrón. Usted me preguntó si yo podría dirigir. Sí. Yo le voy a decir, no. ¿En qué cambia? ¿Quieren que yo sea, me van a usar a Y mí ya como te van a cola, conocer maestro? los muchachos, ya ¿Cómo? van a ver que tenés carácter, de que ya Yo voy a entrada, hablar y que con los ya- muchachos, va a dirigir a Aureliano, voy a ver la práctica. La vez pasada le escuché en un programa deportivo acá a la siesta, Fútbol a lo Grande se llama, escuché Sí. que decía Jordan Santa Cruz. Le preguntaron si afectaba, si el técnico estaba o no estaba en la banca y dijo, sí, miramos hacia la banca y vemos que no está el técnico y nos afecta un poco. ¿No le Pero parece va a haber que técnico, los jugadores mío. necesitan que un... Yo creo que usted nos quiere exponer a nosotros mucho. Yo no vengo a usar el solucionar en término una exponer es semana. muy fuerte, Sería un error de Palermo no dirigir. ¿Qué? Sería un error. Yo no tengo autoridad para decir, yo soy Palermo. Él Te es- digo, a vos, está esperalo, bien. Tito. Voy a colaborar, voy a estar en lo que quieren. Él es el, Bueno, él es listo. el presidente ¿Cómo va a electo desperdiciar cotonovés. Le presento. Palermo? ¿Qué es lo que voy a desperdiciar? A mí nadie Palermo. dijiste si yo soy Palermo. ¿Cómo va a desperdiciar la chance de dirigir un clásico donde el jugador te va a mostrar de cerca y compartir donde te va a mostrar todo? El jugador no se guarda nada en un clásico. ¿Y El después? partido que te marca al jugador de fútbol. ¿Y para qué me quieren a mí si usted está hablando del jugador y no del técnico? Vamos a ponernos y de el acuerdo. técnico va a aprender. Usted no es Carlos Alberto Quise, campeón del mundo y demás cosas. Sí, por eso Y hablo. bueno, me acaba de decir que el jugador es el que muestra y ahora me quiere a mí. No, y por eso él va a aprender. Ahí, le pedí esto, no me hizo, ¿por qué no me hizo? Si no me hacen el clásico. Olimpia no lo debe exponer a Palermo. Yo me estoy haciendo cargo. Ahora hago como periodista. Y sería un error. No lo debe exponer Pero va porque a no dirigir conoce. no hay- Olimpia tiene que arreglar su casa primero. Entonces no le va a dirigir No, en no, el no, clausura no, por ahí, tranquilo, recién. tranquilo. Después juega con Guaraní. Te voy a decir una cosa. ¿Para qué le vas a exponer a Palermo? Porque vos necesitas mostrar que las ¿Qué cosas... va a como- mostrar más si vos acabas de decir que el jugador es el que define? Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Hasta la presencia de Palermo en el banco va a generar un estado de ánimo diferente Bien. a favor de Olimpia. ¿Cuál? La presencia de Palermo en el banco, hasta eso genera. Parece que vos no me entendés, Carlos Alberto Quise. Sí, Yo no necesito estar en la banca.
Yo me voy a la villa, me presento, hablo con los muchachos, me presento y le digo, ya lo voy a ver y nos vamos a ir conociendo. Ese jugador va a responder al técnico, porque si yo te digo ya nos vamos a ir conociendo, nos vamos conociendo. Pero el jugador muchas veces necesita verlo el técnico ahí, y más en este momento. ¿Qué es el fútbol? La puta, el fútbol es un desafío constante. Sí, yo dije, superar. Sí, entonces sí. Palermo tiene que estar está ahí. bien, Y va a estar ahí. Palermo va a estar ahí, los jugadores van a estar de punta y de pie, así, preparadísimos para el clásico. Tiene que estar, tiene que dirigir. Para mí tiene que dirigir. Si se van a esperar a arreglar la casa, se nos pasa el diciembre. No, esa es una manera de decir. No vaya a jugar a Germán Cafa de cancherito conmigo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Yo lo que digo nomás es que Olimpia no lo tiene que poner. Eso nomás. Claro que como dice Carlos Quise, está y va a estar en la banca y los jugadores y lo que dice Germán. Es ponerlo el tema. Es ponerlo el tema. Olimpia no sabe a qué juega. Y Palermo no va a resolver en 2 ni 3 prácticas. Pero ya es... pasa Arturo una cosa. Él La sabe... puta Cerro Porteño que está hace rato con Menal, que habla la pasión. Ayer lo hincha. Él sabe dónde en la viene. preferencia. Jubero estuvo en los... Y vos pensás que... Ligó. Parece que no entiende. ¡Inútiles! ¡Un técnico después de muy no le pudiste ganar, carajo! ¡A Jubero! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Miguel Martínez! ¡No se la quita el miedo! ¡Número 9! ¡Carajo! ¡Denuncie todo! Le dicen a Ariel Martínez que artista de mierda. Jubero le mandan a la mierda. Oscar pero el hincha me Romero cantó, ligó al pedo. Mercenario le dijeron, pues estamos todos locos. Combate el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Y estos temas de las barras, ayer parecían, ¿saben? No esto es suave, lo que pasó ayer en Chile y lo que pasó, dos hay. Uno con hay dos, hay otro también, hay dos. Alta Gracia Parque Hotel de Cacupé, habitaciones con todo lujo y confort. El restaurante de la Sierra ofrece variedad de platos, piscina, gimnasio y mucho más. Informes y reservas al 0986-400-550. Alta Gracia Parque Hotel, Instagram, @Altagracia Hotel PY. Hay dos partidos en Chile, uno de Colo-Colo, porque pusieron Piñeira, la bandera y quisieron que baje, y el otro, hay dos partidos, uno que manó la butaca en... El Estadio Nacional, Colo-Colo Huachipato. Es el único. Bueno, pero estamos hablando de Palermo. Palermo jugó en Boca, tenía la 2 encima, tiene la presión. Estamos hablando del equipo que probablemente transmite o tiene más pasión en todo el continente, una hinchada más pasional, más presión que jugar en Boca. Arturo viene a Olimpia, o sea, está acostumbrado, tiene la mano, tiene la espalda ancha, está acostumbrado a manejar representante de Palermo. No, pero te estoy diciendo que es un riesgo ponerlo en el banco a Palermo cuando no conoce. Él sabe cómo está Olimpia. Y su prestigio que es verdurita. Y por algo acepta el si gana el desafío, clásico, porque si no hubiese dicho, se doblega. Está bien. Jugó en Boca. Con ustedes no se puede, guapa. Recárgate energía y vitalidad con Puff Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Puff Energy. Calidad ética. Hasta hace poco Jubero era... Él hablaba, él es el que habla. Y ayer le reventaron al míster. Ayer le dieron a Jubero. ¿Por qué le pegaron a Jubero? Porque no trae 9 que el hincha... eso nomás. Y eso es lo que dijeron. Sí, eso. Ahora, le digo una cosa. Yo siempre tengo en cuenta y recomiendo, porque esa es una realidad en el fútbol, cuando hay cambio de entrenadores, dejen pasar 4 fechas, 4 partidos como mínimo, para comenzar a evaluar al nuevo entrenador. ¿Sabes qué, Carlos Quise? La puta, perdón, me salió el alma. ¿Entendés o no entendés? Olimpia está a mitad de la tabla. Viene un nuevo presidente, acorde a los puestos por Cardona, administrativamente por eso está Cotonoves. Olimpia juega con Ameliano. Si vos me decís la responsabilidad de ese partido, que es en marzo. En marzo. Tiene 4 o 5 fechas Palermo para saber lo que tiene. En 2 o 3 fechas vos podés decirle a Palermo, mira, este es un funcionamiento. Palermo sabe que viene a tocar, tomando un hierro caliente. Sí. Yo no estoy sacándole mérito a Palermo como jugador ni a dónde dirigió. Yo lo que digo es que en el momento que viene Olimpia, viene una etapa dificilísima. Cambio dirigencial,
aunque sea la línea Coto Nogué de la de Miguel Cardona. No es fácil. En una media tabla, él no viene tomando un equipo que ya está. Sí, y entonces, y a una pregunta, ¿alguien puede responder en esta mesa Olimpia que juega? Asismen ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Baché, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @sismedpy. Puede hacer el milagro, Pío Palermo, en 3 días de práctica. Por eso te acabo de decir, para juzgar el trabajo de Palermo, aunque gane los 4 partidos, que puede ser consecuencia del trabajo anterior, que él le dio un toque, pero después de los 4 vos tenés que comenzar a medir y a calibrar, ganando o perdiendo. Ahora, vos tenés que tenés que estar Palermo en esta necesidad que tiene Olimpia de un liderazgo. Muy bien. El técnico más joven del Paraguay, ¿quién es? Galeano. En este tono tengo que hablar. ¿Por qué le resulta Libertad? Porque Libertad ya está armado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no le pueden pedir a Galeano que cambie nada. No va a cometer Ariel la tontería de cambiar lo que ya está armado. Olimpia no está armado. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Búscanos en redes sociales como Glass Motors. Estamos de acuerdo que no está armado. Era lo que intentaba hacer Chiqui cuando toma la decisión de sacar algunas figuras capitales el año pasado. La gente cree que fue económica, pero nadie puede discutir que por rendimiento está bien que se hayan ido esos futbolistas, porque esos futbolistas no rindieron. Un segundo, Carlos Alberto Quisi, de todas las espaldas. ¿Cuántos puntos tiene Olimpia? 6. ¿Cuánto está? ¿Quién es el último? Y el último es Nacional. ¿Cuánto tiene? Nacional tiene 2 puntos. ¿A cuánto está? Y está 4 del último y a 5 del primero. Pero está 4 del último. Sí, a 4 del último y a 5 del puntero. Bueno, Olimpia no puede ceder puntos. Ya no. Por eso es importante que Palermo esté en el banco. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Aniega, así que Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 600-7731. Wilmar SRL, Ferropar SA, 42 años ayudando a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar SA. Antes de la Sudamericana, solo 3 partidos le quedan a Olimpia. Si Olimpia jugara con... ¿Quién es el último? Nacional. ¿Tenía que estar Palermo en el banco del sábado si es Nacional el rival? No, yo no creo que no tiene lo que estar. Quería preguntar. No, para mí no tiene que estar. Bueno. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta a clases con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancopp crece desde la raíz. Cerro, Guaraní y Luqueño son los 3 próximos partidos antes de la Sudamericana. Después ya juega ante Ameliano el 7 de marzo. Con más razón tiene que estar. No, pero yo no digo que... Yo digo que es un compromiso. Es un riesgo, pero tiene que estar. Eso nomás, Francisco. Yo no... Pero tiene que entender el riesgo que tiene que tomarlo. Claro, y listo. Pero es de eso. Porque si no, ¿sabes qué me he dicho? Bueno, arreglamos todo, pero recién la semana que viene voy a estar en la Asunción. No. O sea, viene ahora, porque va a dirigir el sábado. Yo estoy de acuerdo con que seguramente se habrá hablado. Pero tiene que estar. Claro que sí. Claro. Pero ya listo, ya está. Está muy temeroso, Arturo. No sé. A la puta. Me salió el alma. Vamos a un prestigio que hay que defender. Sí, él va a hay poner, un prestigio que se tiene que defender. Va a poner su... Pero en qué, yo no discuto si Olimpia tenía forma y entra Palermo. Olimpia no tiene forma. Deci Bienestar y Certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Olimpia es un experimento hoy juvenil que entra, que saca, que le pone. ¿Qué es Olimpia? Estamos de acuerdo, pero es un error de poner jugadores por una cuestión de reglamento que no están preparados y entonces se van perdiendo. Hay que hacer la lista de todos los jugadores que debutaron en Olimpia y quién se quedó. Porque vos ves chicos que juegan y no te marcan una diferencia. Entonces es muy difícil lo que estamos haciendo con esos chicos, porque son seres humanos y a los 18, 17, 19 años llegan a primera, la ilusión del chico y después no juega más. ¿Cómo levantás a ese chico? Hubo 2 jugadas en las cuales Lucas Prato, que le entrevistó Francisco Rubén y respondió todas, la asistencia, ¿con qué madurez dice a Bruera? ¿Con cómo analizó Prato? Él no jugó con Bruera. Y le mete 2 pelotas de gol, aparte del gol. Sí. Muy inteligente, Prato. Y bueno, y en todo.
lectura de juego, experiencia, todo. Lastimosamente físicamente todavía le falta. Y hay pero que un jugador... ver quién va a jugar arriba en el clásico. Y él dijo, en el clásico quién va a jugar con Prato. Depende mucho de... Es el momento, cuando yo le pregunto, le digo, ¿es el momento de los jóvenes? Y me dice, sí, el momento de los jóvenes, pero también es el momento de nosotros, y él los se arrepienta cuando bajaba la pelota a buscar, dice, hay algo que cometí como pecado, ir a buscar atrás, dijo, ¿o no dijo? Sí. Bueno, es es un defecto mío. Dijo otra verdad de todos los veteranos, que ya no le gusta el contacto, es decir, si el fútbol paraguayo le encimara a Tacuara va a jugar menos. Ayer vos viste, cuando Roque recibe la pelota, estaba el central de Cerro, Valdés, y después viene Carrascal, y no le tocaron el lateral derecho Valdés. Valdés retrocedió. Y lateral derecho. Y volvió y Carrascal y no le tocaron y hizo el pase que terminó rematando Franco fuera del área. Al contrario, va a jugar con Roque, con Tacuara, con Prato. Tiene que rasparle. Tiene que rasparle. Anda a trabarle y ganarle. Le ganó este pibe, le ganó. Claro. Papá, estos jugadores juegan a los 42 años y no hay un contacto, no se ensucian en el pantaloncito. Son inteligentísimos. Claro, pero son los años. Y bueno. ¿O cómo manejaba este programa? Está bien, listo. Este mes de febrero, enamorate con Farmacia Catedral. ¿Te gustaría vivir una experiencia inolvidable en la ciudad de Buenos Aires? Hospedarte en las habitaciones más románticas del Hotel Palmaroga. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos, porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Este misterio de Olimpia que no anuncia todavía llega esta noche a Palermo y nadie habla en Olimpia. No habla. A las 23 está llegando. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Sicabol 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos. Al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Y mañana, cuando vaya a Cantero, que nos va a dar una mano el aeropuerto, venga a Cantero para andar a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4. Ese es su fuerte. Sí. A esa hora se va al aeropuerto. O donde sea. Mira si la carne le llevan ahí, no hacen no da declaraciones. ¿Y puede pasar? Sí, a veces lo sacan por otro lado, que no es el lugar tradicional del aeropuerto. A Cantero le va a dar. ¿Vos decís? Ah, correcto. En el Ahorroso nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El Ahorroso Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Porque vos decís que le va a dar con anteojo y va a decir Palermo Harry Potter. Me dijeron. En la semana de los enamorados, la Caja Mutual te hace 20% más fácil la posibilidad de mimar y regalar en tiendas, hoteles, joyerías, florerías y más. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Vamos a finalizar para la red monumental satelital Elvio Paolo Rosso y Carlos Jara Seguir. Seguimos con el WhatsApp ahí. ¿Qué número es? 0971-108010. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cementos Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. Arturo, el prestigio no va a perder por un clásico en el partido que viene. El prestigio va a perder o ganar por su gestión en 5 o 10 partidos en el campeonato, lo que le toque. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-232323. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes no hay área Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La Lutadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Por qué tan negativo con Palermo, con Olimpia, señor Rubín? Al contrario. Y ya la tipo. No, yo digo que es ponerlo nomás. Yo no estoy diciendo que se le puede dar muy bien a Palermo. Esto que llega a conducir nada más que el tiempo. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures enteros, light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Tenés que entender bien lo que digo, no lo que vos interpretás. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hola, ¿cómo están, señores? Comandante, esa cuestión de que viene Palermo y no puede dirigir el clásico, entonces no está preparado para dirigir un equipo grande, viene de paseo.
Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases, variedad de productos con la mejor tecnología, celulares, notebook, tablets, auriculares y más. Sin entrega inicial, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos, Darío. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. 1337. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Informate al 319-0000. Salud Protegida. Cuando me preguntan que Olimpia no juega nada, Olimpia jugaba con posesión y Chique ponía dos puntas de arriba, veloces tratando de tener profundidad, no lo consiguió por detalles, pero tenía una forma de jugar. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension. Respondeme brevemente por la tanda que estamos y la mejor melodía de la tanda. ¿A qué jugó Carrizo ayer? Carlos Quise. Ahí está la respuesta. No, ¿a qué jugó Carlos Carrizo? Tenía que ser el Nelson. ¿Cuántas no fue. pelotas tocó? Y no fue. Bueno, listo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Porque los técnicos tienen que tener cuidado, porque si es técnico de Cerro y le digo, Carlos Quise, dígame, tipo Víctor Villala, ¿a qué jugó Carrizo? ¿Qué le responde? Carrizo es Carrizo. No, bola. Llegó Buller, la nueva marca moto que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Decime cuándo asumió y hizo un gran partido. ¿Quién? Carrizo. Mucha tiene. Partidos importantes. Y mucho cuando se juntaba con Claudio Aquino. Por favor. Partidos clave. Mira los datos estadísticos. Mirá los datos estadísticos. Bueno, listo. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo Baterías Barta, un golazo. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación. Las mejores marcas, 0 kilómetros, tasas y plazos especiales. Del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas. En el Sambódromo de Encarnación. Buenas tardes, señor Arturo. Qué pésimo el arbitraje de Cerro Libertad. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. ¿Cuándo se cierra el libro de pase? El viernes. Y el central es argentino. ¿A quién le trae Palermo? Regala Tupi, el indiecito Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados, celulares, relojes, parlantes, planchitas y más, hasta el 14 de febrero. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Va a venir, va a hablar. ¿Cuándo se cierra el libro de pase? Viernes. Atendible de todo punto de vista. Juega y gana en el slot del Solo Online, Casino Online, que más pagues rápido retirás tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aperturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Hay que ver producción externa aquí en el Sonche. Pero uno podría ser en el medio, un defensa. Para mí un marcador central va a traer, porque la estatura que tiene el marcador central de Olimpia no va a ser del gusto de Palermo. Va a proponer Palermo, esto es lo que me dice, acá no está la verdad. Va a proponer 2 jugadores de Argentina. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores, objetivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1340. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2 o al WhatsApp 01814-34-732. Hay 2 para poner, perdón, disculpa, Elvio Paolo o Caraseguer. Uno nomás podemos poner por tiempo. Gracias. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 1342. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortis. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chortis para acompañarte en los mejores momentos. Chortis Beef con la garantía de la cooperativa Chortis. ¿Qué tal, Arturo? Una pregunta. Carlos Quispeco nunca jugó en Cerro o alguna vez jugó en Cerro. Sí, jugué, campeón 87. Llena tu verano de arroz con Copetrol, carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta menos 1.250 en hasta y hasta menos 610 guaraníes diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol-PY. Tarciso vino con 38 años.
apodado El Interminable. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Keko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Punto Farma celebramos el Día del Amor diciendo sí quiero a los descuentos este martes 13 y miércoles 14 de febrero. Enamórate con nuestros descuentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y celebramos el Día del ¿Y Amor. jugó en la selección brasileña, Tarcisio? Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. 13:43. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Film Mayfield. Tenés razón, comandante. Carrizo, de que comenzó el campeonato está flojo. Y otro, Macaigüe, que titular Morel, mamma mía. O sea. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. 13:43. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos a Mercedes, Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Por favor, Seba, si sos tan amable, para ordenar la casa. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambareque, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar, sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Tranquilo, Bigote, quería hacerte acordar nomás que el Luqueño también ganó ayer. Ahí tú no es todo Cerro Limpia, acá será. Ay, pero y dije, qué chunga soy, porque no escuché. El tiro, ¿para qué repite? El tiro, Bigote, te dijo, señores. Deja de reírte, por favor. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, carnaval de ofertas todo febrero, promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea. Comandante, ¿de dónde? ¿De dónde qué? Comandante, ¿de dónde salió ese Alfonso de 2 de mayo? Es muy bueno el tipo eso. Él hizo inferiores en Libertad. Fue a préstamo a River, a Tacuarú, varios clubes ya. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 13:45. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Arturo, Bigote, ¿cómo te dicen? No viste tampoco el debut del Mitei, el que jugó en Lucoña ayer en Guayquero, con su debut. Buen partido hizo ayer. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cebellala 4623. Buscanos en redes sociales como Glass Motors. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que Acopa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. 13:45. Mil Empeños, venta arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Yogur con cereales, La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Comandante, yo creo que ayer a usted la selección le dio una gran satisfacción nomás, porque alegría no creo. ¿Se entendió? A la puta. Qué pesado, qué pasteloso. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 13:46. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @Recupera el PY. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Che, Bigote. La puta, ¿cómo pioche? Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Zuco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Zuco. Mirá lo que hizo esto Carlos Quise con Germán Cafa en el estudio acá. Cuando Menchi se va a sentar acá. Menchi se va a sentar. Menchi, ¿no tenés tu chinimolo acá para limpiar? ¿O no viene para limpiar? Viene. ¿Qué tenemos que ver con Carlos? Vete, pues. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 09718-30008. Qué bárbaro, la prensa, lo que son. Primer partido Cerro Porteño más o menos era Manchester City y Cerro Porteño es los mejores equipos del mundo. Y hoy en día es porque Iturbe no tiene ritmo, porque Cecilio Miguel no sabemos si va a dar continuidad. Qué bárbaro, las prensas.
Centenio ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Ubisa. Ubisa, calidad desde su origen. Anina es subestimada Palermo y Arturo. No entiende lo que yo dije. Qué difícil la interpretación. Ustedes no tienen lectura comprensiva, eso es lo que le falta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Luque Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamag, una herramienta más en su obra. Nadie juzga a Palermo, por favor, si no lo conocemos acá. La responsabilidad en el clásico y poco tiempo de preparación con el equipo. Eso es lo único que dije. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1348. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San Isidro y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Eche bigote, vio. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Arturo, nosotros no tenemos sexto grado nomás, mi comandante. Nosotros no tenemos ni lectura comprensiva ni lo otro. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. No hay palabras mal dichas lo que le quiero decir, sino que ustedes se están interpretando mal. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 con sello de garantía en Egeo, cuotas de 279.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Arturo, cuando ana hermana, la prima de Yarima, Agüillén de Veina. Carlos Jaracey. Contanos, Carlos, disculpanos la hora, el festejo, lo que fue ayer. Las sensaciones que estás teniendo a la pregunta parece tan común la que te voy a hacer, pero que yo digo que te cala muy hondo, profundamente a vos, a título personal y con albirroja, Carlos. Y muy agradecido con todos. Nos sale bien, muy agradecido con todos. Estoy muy feliz. Los chicos, los jugadores dieron todo, dejaron todo en la cancha, partido tras partido. Se jugaron cada 3 días. Como te digo, hicieron su mejor esfuerzo. La gente, los muchachos, se comprometieron a jugar los 7 partidos, los jugaron, se comprometieron a llevar. Es un grupo de mucho valor. Acá estamos ante una camada de jugadores que va a dejar historia también en el fútbol paraguayo. Estoy muy orgulloso de ellos, con toda la gente, el staff, los que me rodearon, los apoyos que te recibí por todos lados. Estoy muy agradecido. Y lo que fue ese vestuario terminado el partido con compañeros, estuvieron siempre. Carlos, el vestuario, ¿cómo fue? Partido tras partido era el tema, ¿no? Siempre el vestuario estuvo alegre, siempre el vestuario fue alegre. Un poquito ya al día siguiente estábamos pensando nuevamente en el partido siguiente. Cada partido especial, ¿qué te dijeron los muchachos? ¿Qué te le dijiste? Y todo lo que repercute en el país, la gran conquista, Carlos. Sí, la verdad que estamos muy contentos, como te dije, yo muy contento con mis colaboradores, mis jugadores, con la directiva, con todos estamos muy agradecidos, con ustedes mismos, con el apoyo constante que recibimos. No estábamos solos, 7 millones de personas que estaban alentando permanentemente, más la prensa que siempre estuvo colaborando o apoyando. No era fácil cada 3 días dar ese esfuerzo tremendo que hacían. Ellos lo cumplieron muy bien, se comprometieron a buscar ese título, lo consiguieron también la copa, lo llevamos. Entonces estamos ante un plantel enorme, espero que sea de mucha utilidad para el fútbol paraguayo, toda esta gente, y que sea de mucha utilidad para sus familiares también, porque ellos siempre tuvimos enfrente. Carlos, ¿cuál fue el partido más difícil? ¿El de ayer o todos por igual atendiendo lo que iba paso a paso? Recibimos muchos mensajes, Arturo, muchos mensajes no verbales, pero teníamos que sacar provecho de todo eso. No hicimos el 100 contra Chile y perdimos el partido. Yo decía que todos los partidos hay que jugar al 100 para sacar los resultados. Físicamente, ¿cómo se sintieron los muchachos con relación a esto? Hubo intensidad en todo, ¿no?
Muy bien, porque fue el equipo que más corrió, el equipo más regular, el equipo que siempre estuvo haciendo su mejor esfuerzo, gran esfuerzo permanente. Si no estábamos bien, no aguantábamos, y los muchachos aguantaban perfectamente todo este trajín del torneo, que es muy intenso. Este torneo es muy intenso, muy corto, muy intenso, que si se deja de estar uno, puede llevar uno en otro cuarto lugar. Y en la presencia paraguaya, y se juramentaron hacer una gran campaña, hablaste vos, Elvio, los muchachos, usando en buen sentido la palabra, el amor a la camiseta, se juramentaron cumplir con la albirroja. Sí, le digo, estoy muy agradecido con Dani, que llegó a dar su arenga también. Yo le pedía que haga su arenga, San Martín, Villar. Ayer llegó el presidente Robert con sus palabras, con su presencia, nos prendió a todos, en fin, estuvimos todos en el mismo barco. Yo agradezco, y todo el mundo remando, Arturo. ¿Vos tenés una idea de todo lo que significó lo que te encuentras? Entonces yo pienso que se hizo un gran trabajo. ¿Perdón? No, te decía, la repercusión en Paraguay es notable. Vos sabés cuánto se necesitaba un título, una presencia en la Olimpiada, y vos sabés muy bien por lo anterior, y ahora se repite con tu conducción. Magnífico, Carlos. Gracias, Arturo, muchas gracias. Y estamos en eso, agradecer la oportunidad que me dieron. Carlos, en un momento dado tuviste que repetir varias veces el concepto de lo que es la selección con todos tus compañeros en esto de la implicancia y la incidencia que tiene la albirroja. Decía Elvio Paolo ayer, hay cosas que no se miden por dinero. Fue muy clara la posición de Elvio. Volver a las raíces, Carlos, volver a las raíces de nuestro fútbol. Y sí, el paraguayo es muy sacrificado, de mucha entrega. A veces el talento no cabe, pero se suple mucho con la entrega total, el carácter, la garra, en fin, muchas cosas que no se negocia. Eso sí, el paraguayo no negocia, nosotros nunca negociamos. No se puede negociar el carácter, la entrega, el ser aguerrido permanentemente, disputar todas las pelotas. Eso no se negocia, eso yo creo que se trae y se tiene que seguir haciendo, agregándole el talento, agregándole la posesión, agregándole muchas cosas. Se enriquece uno, pero yo creo que esos detalles tiene que tener. El paraguayo siempre lo tuvo, la garra, la entrega, la rebeldía a perder. Entonces son cosas que acá apareció todo, gracias a Dios, aparecieron todos los muchachos, todos demostraron que sí, estaban con muchas ganas de hacer historia. Carlos, con relación a los muchachos y el vestuario, digamos las imágenes, el gran festejo, incontenible. Sí, fue permanente, gracias a Dios. Todos los partidos terminábamos con un pequeño festejo, porque terminando al llegar al hotel ya estábamos pensando en el siguiente juego. Descansar, hidratarse, alimentarse bien. El sueño es importante también para estar entero el próximo partido, porque era cada 3 días. Entonces los muchachos comprendieron perfectamente esto, hicieron el entrenamiento, famoso entrenamiento invisible, lo hicieron perfectamente. Carlos, con relación a lo que viene, y sabés que se puede incorporar 3 jugadores que pasaron la edad o que pasan la edad, pero yo te decía, y vos me decías, eso lo dejamos para más adelante, decías, para los Juegos Olímpicos. Y sí, ahora hay que disfrutar los refuerzos y todas esas cosas. Eso de repente más adelante se puede hacer. Ahora yo creo que tenemos que disfrutar, compartir con todo el país. Estamos llegando a las 5 de la mañana. Claro, están arribando mañana a las 5 de la mañana, Carlos. A las 5 primero y a las 6 el segundo. Son 2 vuelos en tandas distintas. Carlos, felicitaciones a todos los muchachos, te esperamos acá. El festejo es nacional, es global, con esta magnífica conquista de los Juegos Olímpicos como campeón. Un abrazo, Carlos. Nos estamos viendo ya. Muchas gracias. Gracias. Carlos Jara Zaguer, técnico de la selección sub-23. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este,
Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental, AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 38 grados, sensación térmica 42. Un incendio en la parte superior de un edificio en construcción se inició en el sector norte del microcentro de Ciudad del Este. Se desconoce el origen, pero se presume que la parte afectada es utilizada como depósito. Se puede observar a varias personas en la terraza de la estructura edilicia. Bomberos voluntarios están trabajando para tratar de sofocar las llamas. Se habla de que habría personas en el 10º piso, pero la información aún no fue confirmada. A pocas semanas del inicio del año lectivo 2024 en las instituciones públicas del país, el ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó que en manos del MOPC quedará el mejoramiento de la infraestructura de 316 escuelas. El mismo explicó que a finales de marzo el MEC y el MOPC tendrán terminados los modelos de intervención y desde abril tienen previsto comenzar los trabajos. Al finalizar la misión del Banco Interamericano de Desarrollo que visitó el país para recolectar información que permita el avance del proyecto de saneamiento de la cuenca del lago Pacaraí, las autoridades manifestaron su firme apoyo para rescatar este importante espejo de agua. La directora de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del MOPC, Claudia Crosa, y responsable de liderar el proyecto, explicó que se prevé la construcción de plantas de tratamientos para evitar que los efluentes contaminantes sigan vertiendo en el lago, así como la gestión de residuos. Temperatura en Asunción 38 grados, sensación térmica 42, humedad 38%.